debut para el uruguayo Gastón Olveira. Soy del Olimpia, campeón. Línea defensiva 2, Alan Benítez. Leones, cansados de ganar. 21, Antolín Alcaraz. 15, Diego Polenta. Y 11, Iván Torres. Y que fue medio sector 3, Alejandro Silva. 6, Richard Ortiz, capitán de equipo. 38, Hugo Quintana. Y 17, Ramón Sosa. Adelante, 28, Jorge Recalde. Y camiseta 9 para Walter González, el equipo que dirige Sergio Daniel Ordemanchivili. Ahí está, Walter González arriba junto al Pollo Recalde, una de las variantes del equipo de Sergio Orteman para este partido frente al Legendario. Señores, el equipo de Guaraní, el equipo visitante sale de esta manera. El conjunto indio, el conjunto aborigen para el partido. Ahí Aguilar con alguna señal para la televisión. El famoso gesto de está todo ok. Aguilar para la cámara. Hoy siendo suplente de forma merecida, Jota. Sí, era el momento. No, me parece que no hay que focalizar que se merecía la suplencia Aguilar porque va contra el jugador. Pero sí de un arquero indiscutible que no viene pasando por un buen momento, no es la figura que venía siendo, tapando esas pelotas importantes en el equipo de Olimpia. Es el momento de probarlo al suplente, al que vino, Olveira, que también vino para todavía no me acostumbro al nombre, a Gastón Olveira. Olveira, sobre todo por lo que marcabas la vez pasada, J. vos en la transmisión del partido de Copa Libertadores, uno lo vio a Aguilar con ciertas dudas, mal parado. Apuntabas que el gol, el segundo, el de cabeza, lo recibió bajo el arco. No está demostrando esa categoría, esa seguridad de antes, ¿no? Pero son momentos. Evidentemente es un arquero de selección de Olimpia que le dio mucho y hay momentos donde la competencia es muy fuerte. Olveira debe estar mostrando también algo muy importante en los entrenamientos, debe estar mostrando cualidades, es un arquero de 27 años, ya hecho, es cierto que todavía no jugó en un equipo grande, pero vino para esto, para pelear el puesto. Y este es el momento donde hubo una cierta pequeña duda, también está un viaje de por medio, hay que refrescar un poquitito y ahora tiene la chance, si es figura, es partidazo, ahí sí podemos ir hablando de que Aguilar puede perder el puesto, pero hoy se ganó una chance en la alternancia porque Aguilar no viene en un gran momento. Bueno, vamos al equipo legendario, cómo sale Guaraní, cómo sale el conjunto de Gustavo Costas para este partido. Así lo cuenta el señor Ariel Francisco Yegros desde Paraguno. En el arco, camiseta 23, Gaspar Servio. Línea defensiva 13, Guillermo Benítez. 8, Jorge Morel. 5, Roberto Fernández. Y 4, Miguel Benítez. En el medio sector, 21, Antonio Marín. 14, Rodrigo Fernández Cedrés. 7, José Florentín. Y 10 para Josué Colmán. Adelante, 17, Daniel Villalba. Y 9 para Fernando Fernández, el equipo de Gustavo Costas Chipi. Bueno, y acá que busca el técnico Gustavo Costas, mi querido JJ Gómez, con Keco, Villalba, Marín y Colmán. Ahí arriba detrás de Ferferum es un 4-4-1-1. O se pueden mover Colmán, Marín y Keco Villalba indistintamente. Y atrás con la presencia de Guillermo Benítez, porque veo que está en la banca del equipo legendario. Está Juan Franco, aún así juega Guillermo Benítez, hoy de lateral derecho. Sí, no entrenó Juan Franco, está en la banca porque recuperó, porque llegó, porque tiene la alta médica, pero no entrenó. Entonces me parece que en un partido de tanta intensidad es un clásico, es un sacachispa este partido. Para Olimpia y para Guaraní hay una pica y hay un partido importante para ambos equipos. Me parece que por eso prefiere ponerlo a un hombre a pierna cambiada, pero al 100% físico, que ponerlo a Juan Franco y tener que perderlo o tenerlo a media agua en una posición donde Olimpia tiene también mucha fuerza con Ramón Sosa por ese lado. Pero sostiene el equipo, el 4-4-2 que venía funcionando. Yo decía, a lo mejor juega Benítez y mete 3 en el medio para presionar, para ser más intenso, pero Costa sostiene el equipo, solamente cambia
el hombre que no llega por lesión. Bueno, aquí estamos esperando por el partido. Olimpia Guaraní 19:45, en 15 minutos arranca esto. Ahí vuelve Guaraní para la zona de vestuarios, mi querido Ariel, ¿no? Correcto, es así, ya han terminado los trabajos previos, al igual que Olimpia. En estos momentos la gente de Guaraní dirigiéndose hacia la zona de vestuarios para ya saltar al campo de juego. Una particularidad que hubo hoy aquí en Parabuno, Chipi, es que en un pacto de no agresión prácticamente entre las hinchadas, la gente de Guaraní pudo meter su bandera, pero ellos metieron de forma del revés la bandera principal, modo de protesta contra su presidente, contra el señor Juan Alberto Acosta, y finalmente... O sea, perdón, Ariel, la gente de Olimpia le permitió a la de Guaraní ingresar su bandera. Sí, porque la idea es justamente que para el próximo partido la gente de Olimpia pueda meter también bandera en cancha Guaraní. Es por eso de que en esta oportunidad la gente de Guaraní pudo meter su bandera, pero los de Guaraní se manifestaron poniendo al revés en modo de protesta contra el presidente Juan Alberto Acosta, cosa que después los veedores de la APF sacaron finalmente la bandera. Bueno. ¿Los veedores sacaron la bandera? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el impedimento? Y que no querían que se ponga de esa forma, por lo menos, la bandera, protestando contra Juan Alberto Acosta. Bueno, pero si ellos permiten que haya banderas en los estadios, ¿por qué no pueden permitir que se proteste contra un presidente de club? No entiendo. Porque me dijeron de que la vez pasada también, eso hay que confirmar, pero me dijeron que en cancha Guaraní también ya sacaron la bandera. Bueno. ¿Por qué tanta complejidad de los dirigentes que no quieren este tipo de cosas, Costa? O sea, tampoco que están poniendo una foto que es gigantesca con Alberto Acosta ahí en la... Es una medida de, qué sé yo, de protesta, no sé cómo llamarle. Tampoco están faltándole respeto a alguna autoridad, entre comillas, de la Asociación Paraguaya de Fútbol o no sé si esto está... Porque creo que no está impedido por el reglamento poner banderas al revés. Banderas ofensivas, con tinte religioso y demás, sí, pero una bandera al revés no está prohibido, ¿verdad? No, es como que tu forma de protesta sea la sentata y te prohíban sentar. Es una forma, es enviar un mensaje, me parece que no es un mensaje agresivo, de que APF está cuidando el producto, está cuidando a la gente de Guaraní, evidentemente, pero no creo que tenga atribuciones sobre eso. Bueno, sí, totalmente. A ver, si ya permiten que metan las banderas con el tema del protocolo y demás, ¿verdad? Pero si hay en todos los partidos, ¿por qué no se puede poner una bandera al revés en son de protesta? O sea, no tengo la verdad ninguna explicación al respecto y me parece que desde allí, desde la APF tampoco lo podrán explicar, salvo que sea una cuestión netamente autoritaria, ¿verdad? De decir, no, porque no está prohibido, tengo entendido. Tengo entendido que la prohibición es para expresiones ideológicas, religiosas, discriminatorias, pero una bandera al revés en son de protesta, como se ha hecho, me parece, muchas veces, no tiene absolutamente nada que ver. Por eso insisto, hay que aceptar las críticas, hay que aceptar que hay gente que puede no estar de acuerdo con tu trabajo, y más cuando tu trabajo es malo, porque hoy Guaraní está mal, hoy Guaraní está con innumerables problemas económicos, hoy Guaraní está con un equipo que podrá ganar hoy, pero sus resultados han demostrado, y aún llegando a la final del año pasado, que no está en el más alto nivel competitivo. Entonces, no es una protesta, y aunque fuese una protesta sin razón también, ¿verdad? Uno tiene la libertad de poder llevar adelante una cuestión así que me parece no daña absolutamente a nadie. Sí, totalmente. ¿Sabes qué quiero puntualizar, Chip, y te alzo la mano para cortarte? Que no es una protesta agresiva. Claro. Es la forma que se te permite protestar. Es un mensaje nada más de poner la bandera, porque si uno dice, nuestra costumbre es poner una bandera verde, bueno, es una bandera verde, es un mensaje nada más, o sea, no hay ninguna agresividad, no se está transgrediendo ningún reglamento, entonces por eso que me parece de que no está bien de que se metan en este tipo de cosas. Ahora, si se pasa de la raya,
se falta el respeto o se falta el reglamento, totalmente nadie puede hacer eso, y mucho menos agredir a nadie, ¿verdad? Pero acá es un mensaje. Bueno, señores, aquí estamos esperando por el partido, esperando por Olimpia y esperando por Guaraní en esta jornada de fútbol, en esta jornada número 13 del torneo de apertura. Nos vamos con Genaro, con Alberto Barreto. Enseguida seguimos con Ariel, con JJ Gómez, esperando por este partido que arranca a las 8 de la noche. Correcto, Jorge Chivivera, vamos a ir repasando fútbol internacional en España. La jornada de hoy, el conjunto del Real Madrid no pudo de local ante Real Betis. El encuentro terminó 0-0. Otros marcadores en el fútbol español: Valencia con Alavés 1-1, Real Valladolid y Cádiz empataron 1-1. Elche le ganó al Levante por el marcador de 1-0. Mañana va a estar jugando el conjunto de Barcelona ante Villarreal, y la representación de Atlético de Madrid va a estar jugando ante el Bilbao. Y ganando mañana el cuadro de Madrid, en este caso el Atlético de Madrid, se irá como líder en el fútbol de España de primera división, Alberto. No hay asado sin chori, queso Shorty, embutidos Shorty, qué buenos están. Llegó el nuevo Kiss Light de Trébol, queso cremoso para untar. Kiss Light con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. El Newcastle hoy visitó al equipo del Liverpool. El partido terminó 1-1. Jugó el paraguayo Miguel Almirón de titular hasta los 80 en este compromiso. El compatriota Miguel Almirón. En otro juego, el West Ham cayó ante el Chelsea de local. Perdió el equipo de Fabián Balbuena, quien estaba jugando de titular, y fue expulsado a los 80 en este partido, en esta derrota de su equipo ante el conjunto de Chelsea por 1-0. Otro partido que se registró en el fútbol de Inglaterra: Sheffield United y el Brighton, y en este caso Sheffield venció por 1-0. La pasión por hacerme las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande, buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú. Acumulas puntos, conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene, no sos cliente. Vení. En el fútbol de Italia, por la Serie A, Genoa le ganó a Spezia por 2-0. Parma cayó ante Crotone por 4-3. Sassuolo venció a Sampdoria por el marcador de 1-0. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente. Superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Resultados en el fútbol alemán por la Bundesliga. En la jornada de hoy, el conjunto del Borussia Dortmund le ganó de visitante al Wolfsburgo por 2-0. Bayer Leverkusen venció a Eintracht Frankfurt por 3-1. Unión Berlín 3, Werder Bremen 1. Mainz venció al Bayern Múnich por el marcador de 2-1. Derrota de Bayern Múnich en el fútbol alemán. Friburgo y Hoffenheim empataron 1-1. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el asadito, prende los espirales Stigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insecto. Y en Argentina, en la jornada de hoy por la Liga Profesional, Patronato le ganó a Sarmiento por 1-0. Argentinos Juniors y Banfield empataron 1-1. Boca Juniors le ganó de visitante a Huracán por el marcador de 2-0. A las 20 juegan Unión de Santa Fe y el cuadro de Independiente de Avellaneda. Jorge Chivivera. Muy amable, mi querido Genaro Cabrera. Aquí estamos esperando por el partido, por Olimpia, por Guaraní, por el clásico más añejo, que arranca a las 20, arranca en cuestión de 6 minutos. Estamos esperando por el equipo de Olimpia, estamos esperando por el equipo legendario que nos puede... ¿Cómo está en la cancha JJ viéndolo por televisión? No está muy bien, ¿no? No, se nota que está un poquito golpeada en los lugares donde se hacen calentamientos normalmente, pero la cancha de Olimpia siempre está bien. Pero ahí que hubo últimamente, porque la cancha de Olimpia está siempre bien y no hubo mucha actividad en los últimos días allí. Habrán entrenado. Seguramente Ariel nos puede decir si es que se entrenó o no, pero se nota bien en los circuitos de donde se hacen ejercicios que hay lugares donde está más golpeada la cancha. ¿Qué pasó, Ariel? Que no entrenan hace un buen tiempo acá. Hace aproximadamente 2 a 3 semanas que no están entrenando para uno. Se prioriza la Villa Olimpia y también me llamó un poco la atención, pero de acá se ve bien, dentro de todo bien, así como dijiste Jota. En zonas que han trabajado los planteles en estos momentos sí, aparentemente se ve con algún que otro bueno, quizás por la lluvia, golpe. ¿no? Claro, porque está blandita la cancha. Quizás por la lluvia, Sí. está blandita, el barro terminó, la arena terminó escupiendo el pasto, ¿verdad? Porque uno no tiene, insisto, en mente por lo menos actividades recientes allí
en para una incluso futbolísticas. Bueno, Sí. allí está Richard Ortiz como un mascarón de proa a punto de salir al terreno de juego encabezando Sí, el barco de Olimpia. Sí, Ariel. 300 partidos cumple hoy Richard Ortiz, recibe una placa por parte de los directivos y también en estos momentos ya está ingresando el plantel principal de Aborigen. Lo vemos allá, Richard Ortiz, como bien lo dijiste. Acá a un costado estamos nosotros, pues estamos en el talud norte, hacia el córner está Nayo Caballero y ahí ingresan justamente Olimpia y ahora... Perdón, Jota. Fue suplente alguna vez Richard Ortiz. ¿Fue Es un jugador suplente? que agarró la titularidad y nunca soltó. No, desde que tomó me parece que descansó un partido, si mal no recuerdo. No, alguna Jota. vez habrá suplenteado, Ah. pero digo, ¿fue alguna vez suplente en un equipo? No. Sí. Bueno, en Olimpia una época. En Olimpia tuvo unos meses el año pasado. En el torneo de apertura principalmente. Eso es perder 2-3 fechas, después vuelven. Fueron más. Mirá que fueron varios partidos. Acordate que cuando llega Gorosito, al segundo partido lo pone y ahí ya no suelta la titularidad. Pero antes no jugaba muy seguidamente. Bueno, la cancha del equipo legendario, la cancha Olimpia. Partido 300 para Richard entonces. 19 días y 300 noches en este caso para Richard Ortiz. Y no las 500 de la música de Sabina. Ahí está la camiseta que nos van a entregar justamente a Richard. Señores, los equipos al campo de juego. Y en la previa al partido, Olimpia va con Olveira, Alan Benítez, Alcaraz, Polenta, Tito Torres, Silva, Quintana, Ortiz, Sosa, Walter González, Pollo Recalde. Desde el otro lado, Guaraní va con Servio, Guillermo Benítez, Morel, Roberto Fernández, Miguel Benítez, Marín, Florentín, Cedrés, Colomán, Queco Villalba y Ferfer. Orteman le va a entregar la camiseta con el número 300 ahí a Richard Ortiz. El aplauso para Richard, el capitán del equipo de Cano. Partido 300 en Olimpia para Richard Ortiz. Allí la foto con Orteman. La foto de Richard en la previa del partido. Y en la previa del partido también ya comenta, opina, lo analiza y habla de fútbol para todo el país, el mundo, vía internet, el señor JJ Gómez. Señoras y señores, bienvenidos al show más feliz del mundo. Buen reconocimiento de la gente de Olimpia. Para una trayectoria no es fácil cumplir 300 partidos para un hombre importante en el equipo en Olimpia, teniendo a Alcaraz dentro del campo de juego, teniendo a Fernando Fernández, también un goleador que va a quedar en la historia por la cantidad de goles que hizo en algún momento. Hay cosas importantes. Morel es de lo que se perfila para tener también esa gran carrera seguramente dentro de nuestro fútbol junto con Roberto Fernández. Así que tenemos muchas figuras nuevamente en un clásico, en un partido bueno donde pensábamos que Guaraní iba a poner 3 en el medio, que iba a intentar presionar un poco más el juego de Olimpia, pero no, lo sostiene al Queco Villalba, que entró bien para jugar arriba junto con Fernando Fernández, el 4-4-2, pero un poco más retrasado, haciendo de uno prácticamente el Queco, que se mueve para donde necesita el juego, porque es un jugador que le gusta estar cerca de la pelota al pie, tiene mucha habilidad. Aparece Colmán por el sector izquierdo, Marín por el sector derecho, Guillermo Benítez va a ser hoy el lateral. Está lleno, está completo, está sin ninguna molestia. Él va a ser el lateral por el sector derecho del equipo de Guaraní. De Olimpia tocamos poco, frescura. Busca la frescura, está buscando la frescura Sergio Orteman, sigue Quintana, Walter González, aparece Alan Benítez, Ramón Sosa, aparecen los jóvenes para intentar dar vuelta esta situación de Olimpia, que está en un vaivén de buenos y malos partidos. Hoy en su clásico perdió en la Copa, necesita ganar Guaraní, que quiere recuperarse y volver a hacer ruido. Vamos a tener un partidazo, Chipi. Comentó, lo dijo, lo firmó para todo el país, el mundo, vía internet. JJ Gómez va a arrancar el partido, moverá Guaraní, la pelota está listo para que arranque el juego. Somos un NFC, vos acomodate, te vas a vivir como en la cancha. Comienza el primer tiempo. Lo relata Chipi Vera. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Todo listo para que arranque el partido. Moverá la pelota el Queco Villalba. Allí está en el punto centro del campo de juego. Chipi. Para mover la pelota el equipo legendario. Sí, Ariel. No sé si ya dijeron, por derecha Antolín, por izquierda Polenta.
Bueno, por derecha Antonín, por izquierda Polenta, arranca el partido, ya pitó Juliadosa. La pelota para atrás para que mueva el equipo argendario. Ahí está buscando Morel, la pelota para arriba. El envío largo, el campo enemigo, lo busca Marín. Quería de cabeza, no podía, cerraba. En el fondo el Tito Torres, pelota para Polenta. La domina Polenta por ahora, Polenta y el envío largo. Al campo enemigo, va a la mitad para cancha. Insiste de vuelta el equipo de Guaraní, pelota para arriba. La aguanta por ahora, por afuera el Queco. La domina Villalba, mete para adentro, insiste Queco. Pelota para quién, para José. Allí va Florentín, perdió la pelota, arranca Silva. Se mete Silva a mitad de terreno, buen pase arriba. Ataca Olimpia, va, se mete con Walter. En el vértice del área, lo va a eliminar o no a Morel. Se busca Walter en el espacio. Ahí está González, centro que va el segundo palo. Le queda Richard. Y el arquero se queda con la pelota. Se salva el equipo legendario en el arranque de una pelota perdida. En campo rival, la tomó Silva. Salió Olimpia, responde Guaraní ahora, va por afuera. La tiene entre guarda terreno. Iba a contar el equipo legendario, pelota al medio. La busca de vuelta el Queco. Y otra vez por afuera para quien, para José Colmán. De vuelta para atrás, ha salvado el equipo legendario Cota. Sí, una buena salida de Alejandro Silva, principalmente el movimiento de Walter González por izquierda para poder tener una salida rápida. Ese centro que cruza todo el área de Guaraní. La pelota de Benítez por el medio para quien, para que domine ahora Fernández. Abre, juega para atrás para que la tenga ahora Roberto Fernández. Ahí está buscando Roberto, cambia por izquierda. Fernández para quien, para Miguel. Busca Miguel Benítez, va para la trancada por allí. Ale Silva, habrá saque de costado. Lateral para Guaraní, lateral para el Indio Jota. Sí, déjame festejar esa primera jugada porque Walter González y Roberto Fernández son dos hombres que tienen que ser importantes en la historia de nuestro fútbol. Es un animal físicamente. Walter González llega a tener seguidilla de partidos y Olimpia va a hacer otra cosa. Y por el otro lado ya vimos el primer mano a mano entre estos dos jugadores, entre Fernández y Walter González. Habrá salida para Servio, 1 minuto y medio de partido, pelota por arriba, el envío largo de Servio. Al campo enemigo cerraba en el fondo, atento de cabeza. Ganaba por allí el jugador Alan Benítez, balón por la mitad para cancha, busca de vuelta Florentín, tocando para quién, para Cebres. Cebres toca por izquierda para Benítez. Allí va Miguel Benítez, qué lindo huevito le hizo Silva. Apaguen esa sartén. Arriba el envío para quién, para Ferfer. No podía Fernández, para mitad para cancha, robaba. Y muy bien lo hizo para Olimpia, entre cuartos de terreno, Sosa. Pelota arriba para Recalde, busca el Pollo Recalde, le ganó en velocidad. Enormemente Morel por allí al Pollo Recalde cuando iba para el mano a mano. Volvió Morel por el medio, le robó la pelota al Pollo Cota. Y también puedo ser enganche, dice Ramón Sosa por el medio, termina sacándose a dos hombres con gambeta y mete un pase de 3 dedos muy bueno para el Pollo, pero estaba atento Morel para el cruce. 2 minutos de juego, pelota por izquierda, está buscando de vuelta Miguel Benítez, la tiene Miguel, la salida es para el legendario, juega para atrás, toca para Roberto Fernández, tranquiliza ahora el equipo legendario, 2,5, por ahora 0-0. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0259 o en www.rieder.net.py. La pelota arriba de Fernández, pelota larga para quien, para Ferfer, ganaba de cabeza Antonín Marón por la mitad para cancha, está buscando de vuelta el equipo legendario, pelota por arriba, la corre Ferfer por allí, cerquita Colmán, la pelota de Fernández, Fernández por el medio, buena pelota para Queco, toca por izquierda, no podía, Josué Colmán, habrá saque de costado, lateral desde la derecha, habrá el lateral que corresponde al equipo de Cano. En Localiza, pues aquí la todo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram, no escribinos en WhatsApp 0981-700-2400. Localiza tu impulso, nos mueve. Cubo es una bebida que reduce de 50 y 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos, no hay hashtag excesivo alcohol. Cubo, tómalo antes, sentite bien después. Cubo, ex-Alaska. Va la pelota a la derecha, la corre González, tocó para quien, para Silva, se mete Silva, 3/4 de terreno, la aguanta Silva, primero con la suela, después con el taco, para quien, para Benítez, Benítez por el medio para Quintana, allí va Hugo Quintana, con la zurda, descargando para Ortiz, de vuelta para Quintana, la perdió, estaba robando para allí Marín, se la lleva Marín, puso el cuerpo, puso la experiencia Ortiz, y ahora cambia de frente, muy bueno para Ramón Sosa, la tiene Ramón, la paró con calidad, y acompaña a Tito Torres para afuera, la pelota de Ramón Sosa, va por el medio, le pega Ramón, arriba y afuera, habrá saque de arco, habrá saque de meta, habrá salida para el legendario Cota. Se quiere morir Tito Torres, pero él sabe que su trabajo fue bueno, porque al hacerle la espalda a Ramón Sosa lo utiliza como gambeta, gana la posibilidad de meterse al medio, busca el remate fresco, recto al arco, la pelota va arriba. Perdón Jota, pero ¿quién está jugando por la derecha de Guaraní finalmente? ¿Es Marín el que está ubicado por allí? Marín de volante por derecha, Josué como volante por el sector izquierdo en el 4-4-2, es Guillermo Benítez el lateral derecho. No, claro, Guillermo sí lateral derecho, pero el volante por derecha, porque ahí fue Tito Torres solo y quedaron 2 contra 1, Ramón contra Guillermo Benítez, a eso me refiero. O sea, ¿quién es el volante que vuelve, digamos, con Tito J? No hay. La pelota para Silva, va a la derecha, última raya, ataca Silva, centro de Silva, de cabeza, y el travesaño Walter González, al travesaño, atropelló el Pollo finalmente, el Pollo ganó de cabeza, en el primer palo la pelota fue el travesaño y habrá saque de arco, saque de meta para el Indio Cota. El cambio del Pollo Recalde que se rapó la cabeza, se dejó la barba, es otro, entonces confunde, es él el que va al primer palo, termina metiendo el frentazo, cosa que normalmente no hace ese movimiento el Pollo Recalde, pero en esta va al travesaño, se salvó Guaraní. Bueno, ahí estaba el cabezazo de Recalde al travesaño.
Se salvó el equipo legendario del partido. Por ahora 0-0 cerca de los 5 minutos. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Firigendele Rosario. Precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 mayo, teléfono 645047. La pelota va arriba, la corre Colmán. Está bajando Silva en la mitad para cancha. Busca mitad de terreno. Silva la quiere pisar. Que viene Capó. Se fue de 2. Enorme lujo de Salón. La de Silva metió para quien, para Recalde. La aguantó bien, la pivoteó. Tocó para Silva. Silva a la derecha. Última raya. Centro de Silva. Segundo palo. Largo el envío. La corre Ramón Sosa. Ganaba en el fondo. Finalmente por allí Benítez. La quita el tiro de esquina. Habrá córner para Olimpia en campo enemigo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 5 minutos en la primera etapa. Y el marcador indica. Habrá tiro de esquina, habrá córner que favorece al equipo de Cano. El Tito Torres le va a dar la pelota. Allí está el Tito Torres para darle. Córner para Olimpia desde el costado izquierdo. 6 minutos casi de este primer tiempo del partido. Le va a pegar Tito Torres. Centro que va con la zurda de Tito arriba. No podía Antonín tampoco por allí de cabeza. Buscaba en el fondo Walter González. Le queda otra vez la pelota a Olimpia. Y abre bien el juego por izquierda. Benítez tocando para Tito Torres. Levanta arriba. No podía Ortiz. Saca del fondo Roberto Fernández. Busca. Insiste en el fondo el equipo legendario. Pelota para Marín. La aguanta Marín. Pierna arriba de Silva. Y falta, avisa el juez. Y habrá tiro libre para el Indio. No hay asado sin chori, queso Shorty, embutidos Shorty. Qué buenos están. Llegó el nuevo Kixi Light de Trébol. Queso cremoso para untar. Kixi Light con 44% menos de grasas y 55% menos en calorías. Bueno, el juez muestra la amarilla para Silva. En la última jugada, correcta la amarilla, Jota, ¿no? Sí, porque arriesga. El que mete la cabeza y la pelota era de Marín. Termina arriesgando Alejandro Silva, que no está en una buena semana de tarjetas. Futbolísticamente bien, pero de tarjeta no está ligando. Apenas empieza el partido, 6 minutos ya está amonestado. Ahora, además, Jota en una jugada donde él ya sabía que Marín iba a ir con la cabeza y él levanta, exponiéndose incluso a una roja. Para mí está bien la amarilla, pero otra vez exponiéndose de forma innecesaria como lo hizo en Venezuela. Totalmente, él se arriesgó porque era medio centímetro más y la patada iba de lleno a la cabeza de Marín y era roja. Como le dio pelota y cabeza, termina siendo amarilla. Un riesgo muy grande el que toma Alessandro. Habrá tiro libre en la mitad para cancha, habrá tiro libre para el Indio, tiro libre para el Legendario. La pasión por así las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande, buscando más facilidades con Ita y cuenta digital. Abre una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. Solo necesitas tus documentos básicos. Un cliente Itaú tiene, no sos cliente. Vení y vos que estás buscando en tu navegador, busca Itaú cuenta digital. Tiro libre de salida para el Indio. Le va a pegar a la pelota Servio. Vendrá por arriba el envío largo al campo enemigo. Va por izquierda José Colmán. Le baja Colmán por adentro. Tocando bien la pelota para que domine de vuelta. Marín va por izquierda. Ana Villalba para José para Fernández Cebrés. Busca Cebrés de vuelta para Colmán. Colmán va por afuera. Allí atento a Benítez. La pelota para Miguel. Busca Miguel. Juega bien para José Colmán. Última raya. Lo va a encarar a Quintana. Centro de Colmán arriba. De cabeza saca. En el fondo a tiempo limpio. Le quebra la pelota a Benítez. La revolía pero ya se había ido. Tras el despeje en la última línea de Polenta. Y habrá tiro de esquina. Habrá córner para el Indio Cota. Saber de fútbol aprendemos todos los días, no somos adivinos, Chipi. Pensemos en voz alta juntos y nos va a ayudar Ariel. ¿Qué quiere hacer Guaraní? Marín está metido por dentro, Fernández se tira un poquitito más atrás. Hay un parado distinto del equipo aborigen en el 4-4-2 cuando ataca. Habrá tiro de esquina, habrá córner que favorece al Indio. Centro de Josué, segundo palo. Ganaba de cabeza ya sobre el segundo. El equipo legendario con... ¿Quién era? ¿Cedrés? Era Marín. El que ganaba finalmente sobre el segundo palo. Chipi. Ganaba Marín y habrá saque de arco para Olimpia. Sí, Ariel. El Queco Villalba finalmente está como volante por el sector derecho. Y viene arriba Marín con Fernando Fernández. Por izquierda lo mantiene a José Colmán. Ese es cómo se para el medio específicamente de Guaraní. Ahora mismo, Ariel, fíjate en el 4-4. Ahí está. Ahora sí no toman la cámara. ¿Sabes qué? Para mí, Jota, cuando arranca Villalba, buena para Ferfer, un 4-1-4-1. Se la lleva de vuelta el Queco. Busca Villalba. Quería por allí, no podía. Finalmente Fernández. La toma de vuelta por ahora Marín. Marín va por afuera. La marca de Ramón. Busca Sosa tocando por izquierda. Le está quedando la pelota al equipo de Olimpia. Va por zona zurda. Para atrás otra vez para Ortiz. Ortiz juega para quién? Para Polenta. Lo domina Polenta. Polenta en la mitad para cancha. Descargando para Quintana. De vuelta para Polenta. Polenta allí en su zona. En la mitad de terreno. Tocando rápidamente para el Pollo Recalde. Juega por izquierda. Abre para quién? Para Tito Torres. Mitad de terreno cerca de la raya. Otra vez el Tito, juega para atrás, toca para Polenta. 9 minutos del primer tiempo y por ahora el partido 0-0 para 1. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección de tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente, superficie y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Bueno, ahí vimos dos arriba, Jota. Claro. Ahí como decía Ariel,
Villalba va allá. Villalba y Marín tienen la posibilidad de alternarse cuando quieran, pero se notó en esa última jugada que cuando había espacio, Marín se ordenó como punta y Villalba se ordenó como extremo por derecha, como lo graficaba muy bien Ariel. El tema es cuando ataca. Cuando ataca, el que libera por el sector derecho es Guillermo Benítez y los dos se meten por dentro, Marín y el Queco. Los dos se meten por dentro. La pelota para Alan Benítez, juega bien para quién, para que la tenga Olimpia ahora y vaya el ataque con Silva. Se mete Silva, adelantaba, no podía, tras el pase de Quintana, busca de vuelta Benítez. La tiene Alan por la derecha, engancha y pasa por el medio. Busca Benítez, tocando para el Recalde, de vuelta para Benítez por derecha, pide Quintana por el medio Ortiz. La pelota para Richard, Richard mete una hermosa bola para Tito Torres, última raya dentro del área. Se mete Tito, centro con la derecha para el segundo palo para apoyo Recalde, cabeció incómodo. Primero porque Benítez ya lo venía molestando y porque le quedó la pelota un poco arriba al Pollo Recalde, que después hace el gesto, justamente me venía cuerpeando Benítez. Habrá saque de arca, habrá saque de meta para el Indio Cota. Sí, era de primera del Tito Torres después del gran pase de Richard Ortiz por encima de la línea de 4. En la recepción se le tranca un poquitito, engancha para la pierna derecha al centro del segundo palo y bien Guillermo, que lo incomoda al Pollo, no lo deja definir al goleador de Olimpia. Señores, el partido está por ahora 0-0, 0 para Olimpia, 0 para el Indio. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego 10 minutos de la primera etapa y el marcador indica Que el partido por ahora está virgen, nadie quiere entregar. 0 para Olimpia, 0 para el Indio. La pelota por izquierda, ataca el Tito Torres, de vuelta se mete el Tito, a ver qué inventa el Tito, centro del Tito, lindo segundo palo, saca Miguel Benítez, el rebote como viene, le pegaba la pelota Quintana, se sacaba del fondo, por allí Morel, la pelota va a la derecha, la corre Marín ahora, a ver qué inventa Marín, cerca de la línea, la juega por el medio, perdió la pelota, recupera Sosa, Sosa para Quintana, para Tito, Tito para Ortiz, Ortiz en la mitad de la cancha, busca el equipo de Cano, 11 y medio del primer tiempo del partido, por ahora 0-0, pelota por izquierda, busca de vuelta el Tito Torres, pelota para quién, para Quintana, Quintana para atrás para Ortiz, la tiene Richard ahora en mitad de terreno, juega para atrás, toca para que domine ahora Antolín, Alcaraz y la pelota habrá salida para Olimpia. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso uno estés en el patio tomando terero, preparando el asadito, prende los espirales, Sting Matiris, el que sabe, Matiris, efecto superior contra insecto. 12 minutos de juego del primer tiempo del partido, por ahora todo en blanco, en para uno, la rebotaba Morel en el hombre de Olimpia. ¿Qué hacía Polenta ahí, Jota? La verdad que no sé qué hace ahí. Polenta estaba arriba presionando. Vuelve ahora Polenta. Habrá saque de arco, habrá saque de meta, habrá salida para el Indio, habrá saque desde el arco para Servio. Gol paraguayo del fútbol argentino, anotó Gabriel Ábalos, el tanto para el conjunto de Argentinos Juniors, que igualó con Banfield 1-1, Chipi. Muy bien, muy amable, gracias Genaro, pelota por arriba de Servio, el envío al campo enemigo, al patio rival, la corre por allí, Ortiz quería ganar de cabeza, no podía, saltaba, Florentín, pelota en la mitad para cancha, insiste por ahora Tito Torres, la tiene Tito, vuelve a su posición el Queco Villalba, la pelota para Tito, Tito por izquierda, arremete ahora Sosa, vaya Tito que no hay nadie, la pelota para Ramón, Ramón de vuelta por la mitad para cancha, está buscando a Quintana, Quintana para quién, para Ortiz, Ortiz en mitad de terreno, raya central, busca a Richard, mete la brecha, la apertura larga para quién, para que domine ahora Alan Benítez, la tiene Benítez, Benítez por mitad de terreno, allí va Benítez tocando para atrás, está buscando Alcaraz, Alcaraz en la mitad de la cancha, es que la Ortiz y habrá salida para Olimpia. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0259 o en www.rieder.net.br. La pelota viene para Polenta, Polenta por zona zurda, arranca ahora Ramón, está pidiendo Tito, Ramón al medio, buena bola para Silva, tocó de primera para atrás para Quintana, de vuelta para Silva, Silva por el medio, por la derecha está pidiendo Benítez, la pelota para Alan Benítez, arranca Benítez ahora, tres cuartos de terreno, lo va a encarar a Josué, pelota por el medio, balón para que domine Quintana, de vuelta para Benítez, se levantaba el centro, rebotaba en Miguel Benítez y habrá saque de costado, lateral desde la derecha para Alan, para Olimpia Cota. Sí, buena conexión por el sector derecho, Quintana fue el socio ideal para Alan para conseguir ese córner. Allí la quería, no podía Quintana, habrá saque de costado, lateral desde la derecha, otro saque de costado para Olimpia. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos a WhatsApp 081-700-2400. Localiza. Tu impulso nos mueve. Sobre punta derecha, Benítez para Silva, Silva acomoda para la zurda, toca para atrás, para quién, para Richard, la domina Richard, le pega el arco, se desvía, para mí gol de Olimpia, para mí gol de Olimpia, para mí gol de Olimpia, Richard tiró, se desvió la pelota en línea, dice que es gol, ¡es gol! ¡Gol de Olimpia! Richard Ortiz
se desvía por el camino. Para mí la pelota ingresa. Para mí la pelota dentro del golpe de vista. Habrá que ver qué dice el VAR. Richard clavó un misil. Se la dio Silva a Ortiz. Ortiz levantó la pelota arriba. Para mí entra toda. Hay una cámara que nos muestran desde la preferencia. Habrá que ver qué dice el quisquilloso VAR. Pero para mí después del desvío en Fernández, la pelota se mete adentro. Y Olimpia gana por ahora 1-0. 1 para Olimpia, 0 para Guaraní. Repito, habrá que ver qué dice el VAR. Un misil con la zurda de Richard Ortiz pone el partido por ahora 1-0 a favor del equipo de Cano. Sí, señor, el homenaje en la previa. Partido 300 de Richard Ortiz frente al equipo legendario, en este caso defendiendo la camiseta de Olimpia, la franja negra. Lo hizo Richard. Olimpia 1, Guaraní 0. Es gol, es gol, es gol, es gol, dice el juez. Y arranca ganando Olimpia para 1. Lo hizo Ortiz con un sordazo fenomenal. Olimpia 1, Guaraní 0. Richard Ortiz a sus 19 días y 300 noches en para 1. Olimpia 1, Guaraní 0. Richard Ortiz lo hizo. Un verdadero golazo. Definitivamente un golazo por la bomba y lo preparó Richard Ortiz. Olimpia hace unos minutos empezó a tener la pelota, encontró ese agujero enorme que tiene el equipo de Guaraní por su sector derecho. Por ahí insiste Olimpia para generar el juego, pero la jugada empieza por derecha con Alan, con Quintana, un lateral rápido, Ale Silva que se junta con Richard Ortiz. Había mucho espacio, buscó el ángulo, esa pelota se desvía, pega en el poste, pica adentro. Golazo, golazo del capitán de Olimpia. Gol número 156 del torneo Apertura, tanto número 23 de Olimpia, 19 que recibe Guaraní, segunda anotación de Richard Ortiz del campeonato. Que tiene otro tiro libre ahora, tiro libre para Olimpia, le va a pegar Silva la pelota, tiro libre para el Decano. Cubo es una bebida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tómalo antes, sentite bien después. Cubo es de Lasca. Le va a pegar Silva la pelota, preparado Silva, tiro libre para Olimpia. Le va a entrar Silva la pelota. Arriba lo quiere Benítez, lo quiere Ramón Sosa. Lo quiere también por allí el Pollo Recalde. Igualmente Valcaraz. Lo quiere Walter González. Cuidado con Quintana por la media luna o con la máquina. Tiro libre para Olimpia que va. Por el segundo le va a pegar Silva. Dos hombres en la barrera. Bien de costado al área la pelota. Tiro libre a la altura del punto penal sobre el lado izquierdo frente a las plateas. Silva. Arriba y afuera. Silva mal cuando Olimpia se preparaba. Por arriba le entró muy mal Silva, Jota. Sí, se le levantó esa pelota. Creo que buscaba el primer palo para que alguno la termine peinando, pero se le levanta. Demasiado ese balón, cae por encima del techo, por encima del segundo palo, desaprovechó Olimpia. Saque de arco, saque de meta, habrá salida para el Indio. En la República, lo que los precios más bajos encontrarse comercial Virgen del Rosario, precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 de mayo, teléfono 64 50 47. La pelota por el medio para que domine por allí Florentín. Perdía la pelota, le roba Olimpia ahora con Pollo Recalde, busca para Silva de primera arriba. Tocando para Walter González, vuelve como sea. Por allí Morel se queda con la pelota, la lleva con la zurda. Cerquita habrá raya por izquierda, tocando para Miguel Benítez, se desvió, por eso habrá saque de costado. Habrá el lateral que favorece al Indio. No hay asado sin chori, queso, Shorty, embutidos Shorty, qué buenos están. Y llegó el nuevo Kixi Light de Trebol, queso cremoso para untar. Kixi Light con 44% menos de grasas y 55% menos en calorías. Saque de costado, lateral para el equipo legendario. Saque de costado para el conjunto de Guaraní por izquierda, habrá lateral, por allí caía Marín, pedían falta, habrá saque de costado, habrá lateral para el Indio. La pasión por hacer las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande, buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú. Acumulas puntos, conoce dónde canjearlos ingresando a www.itaú.com.y. Sí, Jota. Ahí es la foto, ves si Keco vuelve por derecha, pero cuando ataca hace otro movimiento. Por eso, o sea, Keco juega por el sector derecho y Marín juega. Ahora, arriba. Jota, yo te digo, si Olimpia es inteligente, lo va a soltar a Tito y le va a atacar por izquierda al equipo legendario. Es lo que está haciendo Richard Ortiz, hace rato se dio cuenta de eso. Por eso en los últimos minutos, todas las salidas vimos que Keco va corriendo y ordenándose. Cuando él llega al orden, Olimpia ya está parado y plantado en 3/4 de cancha con Tito y Sosa bien abierto. Señores, habrá salida para Olimpia, habrá salida para el equipo de Cano. Ya la domina desde el fondo el Beira. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia, desinfecta la mente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. La pelota va en la mitad de la cancha, buscaba Benítez, ya el juez indicaba algo. En la mitad de la cancha el tiro libre para Olimpia, 1-0 con Olimpia por ahora, tiro libre en la mitad de la cancha, favorece el equipo legendario. Si ibas a decir algo más, Jota. Ahí este es el momento, fíjate, Keco no abre la cancha, Keco se mete de enganche, el que abre la cancha es Guillermo.
Benítez y queda con 2. Pero tampoco Guillermo va mucho al ataque, Jota. No va, pero él abre la cancha como un extremo para pedir. Fíjate dónde está parado Keco, de centro delantero. Después vuelve. Ese es un movimiento que pedido por Costa, porque todas las veces está haciendo lo mismo. Él no está abriendo la cancha como un cuarto, como un primer volante. Él se está metiendo por dentro. ¿Entiende Gustavo Costa que Olimpia va a ir más por la derecha con Benítez que con Torres por izquierda? Por eso hace eso, Costa, porque tampoco es que vuelve entre comillas que Villalba, ¿no? O lo que quiere es cerrarlo mucho a Tito Torres para que no se junte con Sosa. Entonces lo mete a Keco para ese lado. Entonces cada ataque de Olimpia es solamente Guillermo con Sosa arriba. La domina por ahora en la mitad de la cancha Richard Ortiz. La tiene Richard cerca de mitad de terreno. Tocando de vuelta para atrás. Está buscando Antonín Alcaraz. Alcaraz para quién, para Polenta. Polenta a mitad de cancha. Ahí está pidiendo cerquita Quintana. Pelota de vuelta para Richard. Richard por la brecha. Allí está buscando Richard Ortiz jugando, tocando. 3/4 de terreno para quién, para Ale Silva. Se mete Ale Silva. Vuelve para la marca José Colmán. Le queda a Alan Benítez. Benítez para Silva. Se la lleva. Tocó bien. Tocó para el medio. Buena bola para que la eleve arriba el Pollo Recalde. Habrá saca de costado. Habrá lateral desde la derecha para Olimpia. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 20 minutos en la primera etapa. Y el marcador indica. Sí, Rivera. El partido está 1-0 por ahora. Gana Olimpia frente al Indio. Gana Olimpia 1-0 frente a Guaraní. El toque de Quintana para atrás recibiendo. Olveira la pelota. Busca Gastón. Gastón descargando al medio. ¿Para quién? Para Polenta. Polenta en mitad para cancha. Cruza radio central para ataque. Ataca Polenta. Mete una muy larga para Ramón Sosa. Habrá saque de arco. Habrá saque de meta para el Indio. Matiris te protege los mosquitos y el dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el aceite, prende los espirales, Steam Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior. Contra insectos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0209 o en www.rede.net.py. La pelota de Sergio arriba, estaba buscando en la mitad de la cancha Miguel Benítez, cabeceó de vuelta José Florentín. ¿Para quién? Para Ferfer por la mitad de la cancha, le pega el arco. ¡Keco! Con la pelota se queda Olveira, lo prueba Gastón, atento el arquero uruguayo. Habrá salida para Olimpia Jota. Sí, de lejos, Keco nuevamente cerrado, parado prácticamente como enganche. Lo pivotean esa pelota, había gente por encima suyo, pero probó de lejos. Llegó Guaraní con un remate del Keco. La domina Olveira, habrá salida para Olimpia, habrá reposición para el decano. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos a WhatsApp 091-700-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Flores va a la derecha, el pase al medio de Villalba para que la tenga José, de vuelta por izquierda para Benítez, centro de Miguel, sale del fondo Olveira, la saca del fondo, el arquero Olimpia, pelota por la mitad para la cancha, buscaba Ramón, no podía Sosa, chocó con Cedrés, pedía falta, la pelota para quién, para la derecha, está buscando Keco Villalba conectándose con Benítez, ya tiene Guillermo ahora, va Guillermo, 3/4 de terreno, arriba la pelota de vuelta para Benítez, Benítez y la pelota, por el medio pide Keco Villalba, también Colmán, pelota arriba, la aguanta, por allí Guaraní, buena maniobra, Colmán le pega el arco, rebota, quebra media luna, saca del fondo, saca a Benítez, le revienta, habrá saca de costado, habrá lateral desde la derecha para el Indio. Cubo es una bebida que reduce de 50 a 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tómalo antes, sentite bien después. Cubo es de Lasca. Allí está pidiendo cerquita la pelota Marín también, el Keco Villalba por la derecha está buscando Florentín el partido por ahora, 1-0. Balón arriba para Marín, aguanta Marín de vuelta por la derecha para Benítez, se equivocó Benítez con la zurda, está robando Olimpia, la mitad de la cancha, busca Quintana, pelota que rebota, habrá saque de costado, lateral para el equipo de Olimpia, mitad de terreno, saque de costado para la O. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Firigen del Rosario, precio para mayoristas y minoristas, dirección Javier Bogarini, 14 mayo, teléfono 6450-47. Saque de costado para Olimpia, lo va a hacer el Tito Torres en la mitad de la cancha, está pidiendo Ortiz ahí cerquita, igualmente Quintana. La pelota del Tito Torres que vendrá por arriba. No tiene mucha compañía por ahora el Tito, por eso no se decide. La saca con las manos arriba. Juega para quién, para que la aguante ahora. Ramón tocando de vuelta para atrás en mitad de terreno para Tito. Tito para su arquero, no. Primeramente por Polenta, pasa la pelota. Ahora sí Polenta para Olveira. Olveira apretado, pero juega para Antonín. Pase complicado. Busca Antonín en la mitad de la cancha para Richard. Richard toca de primera para quién, para Benítez. Benítez va por la derecha. Toca bien a la mitad de la cancha. Se la lleva de taco. Casi por allí Silva y habrá saque de costado. Lateral para el Indio. No hay asado sin chori, queso Shorty. Embutidos Shorty. Qué buenos están. Llegó el nuevo Kissy Light de Trébol. Queso cremoso para untar. Kissy Light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Sí, señoras y señores. Estamos con Genaro porque hay gol paraguayo. Sí, señor. Gol paraguayo en los Estados Unidos. En la MLS, precisamente Jesús Medina anotó 2 goles en la victoria del New York City hoy ante Cincinnati por 5-0, Chipi. Un golazo de Medina, una comba fenomenal. No sé si viste el gol de Medina, Jota. Al ángulo, le iba a patear el tiro de esquina y la hicieron corta. Terminó haciendo un golazo. El arquero se quejaba justamente del movimiento de la pelota. La pelota va a la mitad de la cancha, busca Polenta para Richard.
Richard en mitad de terreno, descarga para quién, para Quintana. Quintana para Antolín Alcaraz. La busca de vuelta. Antolín metió la brecha. La apertura para quién, para Benítez. La tiene a la Benítez de vuelta para Quintana. Quintana en mitad de terreno. Ahí está buscando Quintana, tocando bien para Richard Ortiz. La domina Ortiz ahora, juega para arriba. Pelota que va a la derecha. La corre por allí Benítez. La saca del fondo lindo. Pelota para Colmán. La busca Colmán. Colmán juega de vuelta para atrás. Toca para Miguel Benítez. Este deja para Roberto Fernández. Saca con la pierna zurda. La revolea por la mitad de la cancha. Cerraba Richard Ortiz. Pelota por un costado. Saque de banda lateral para el Indio. La pasión para hacer bien las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos con opción de canjearlos ingresando a www.itaú.com.py. Un cliente Itaú tiene los dos clientes. Vení. La pelota va a la mitad de la cancha. Busca de vuelta Quintana. Allí va Quintana para el equipo de Cano. Juega por izquierda. Tocando rápidamente para Tito Torres. De vuelta para Quintana. Quintana en la mitad de la cancha para allí cerquita Ortiz. La pelota sigue siendo de Hugo. Hugo para atrás. ¿Para quién? Para Polenta. 25 casi de este primer tiempo. Pelota que va a la derecha. ¿Para quién? Para Alcaraz. Alcaraz en la mitad de la cancha. Frente a él Ferfer. Pelota que va a la derecha. Lo busca Silva. Se viene Silva por ahora. Ahí presiona el equipo legendario con Colmán. Colmán que no podía por el medio. Quintana juega bien por arriba para Pollo Recalde. De vuelta para Quintana. Cerraba Cebrés. Le queda la pelota a Walter González y va por izquierda. 3/4 de terreno. Mete buena bola para quién? Para Ramón. Centro de Ramón Sosa. Y atento Sergio. Se queda con la pelota. Habrá salida para el Indio. Escuché la campanita. Dame la hora, Alberto Barreto. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 25 minutos en la primera etapa. El marcador indica. Y Rivera. Que el partido está 1-0 por ahora, 1 para Olimpia, 0 para Guaraní, 1 para el Decano, 0 para el Indio. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Comparte con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente. Superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Tiro libre para el legendario, tiro libre para Guaraní. Le va a pegar a la pelota, le va a entrar a la pelota Josué Colmán. Preparado Colmán para el tiro libre. Tiro libre para el Indio. Lo quiere empatar por arriba, lo quiere igualar por arriba el equipo de Gustavo Costas. 1-0 gana Olimpia por ahora en Paraúna noche de esta 13ª fecha del torneo. Apertura, centro que va de Colmán, cerrado, saca del fondo Olimpia, la pelota para la mitad de la cancha, busca de vuelta el Recalde, tocó para Silva, se la lleva Silva, mandó a la derecha, allí corre como un rayo y va con todo. Ramón Sosa no podía, Ramón volvió a tiempo, José Colmán se quedó con la pelota, la domina Colmán por el medio, cerquita de la media luna, habrá salida para el Indio. Mantini te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terero, preparando el asadito, prende los espirales y Sting. Matiris, el que sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. La pelota de Villalba para Miguel Benítez, que ponía el cuerpo antes, que estaba adelantado, por eso habrá tiro libre para Olimpia, habrá tiro libre que favorece el equipo de Cano, habrá tiro libre de salida para Olimpia. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Riera Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0209 o en www.rieder.net.py. La pelota venía para Polenta, Polenta a la brecha. La salida es del equipo de Cano, tocándola para Alcaraz. Alcaraz en el cuarto de terreno. Allí está Antonino, tiene cerquita a Benítez, prefiere atrás con Olveira. La domina Gastón Olveira para Polenta. Va a presionar allí el equipo legendario. La pelota de Polenta al medio. Lo está buscando, no podía el Pollo Recalde. Sale ahora en la mitad de la cancha Morel, recuperando, toca la brecha de vuelta para Morel, mitad de terreno. Habrá salida para el legendario. En Localiza puedes seguir tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos al WhatsApp 0981-700-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. La pelota va a la mitad de la cancha, busca de vuelta al Indio, balón por zona zurda, la está aguantando por ahora, se la quería llevar y no podía, finalmente Miguel Benítez recuperaba bien Silva, la pelota para quién, por la mitad de la cancha, lo está aguantando por ahora Quintana mete por izquierda, allí la salida con quién, con Tito Torres en mitad de terreno, va el Tito, avanza unos cuantos metros, se frena ahora, pisa la pelota con la suela del pie zurdo, tocándola para Richard, acomoda con la derecha, toca con la zurda, de primera Silva, pero lo mató a Quintana, después por arriba, Silva recuperando la pelota, quería Ferfer, se acomoda Antolín, casi le robó la pelota al hombre de Guaraní Cedrés, se queda Silva mandó a la derecha, acomoda también esa pelota, José Colmán que recupera para el Indio, la pelota va por zona zurda, al medio Cedrés tocando para Ferfer, anticipó y ganó de cabeza, Richard Ortiz, pelota por un costado, saca de banda, lateral para el Indio. Cubo es una vía que reduce de 50 a 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tómalo antes, sentite bien después. Cubo es de Lasca, en la República, lo que los precios más bajos. Encontrarse comercial Virgen del Rosario, precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Guarini, 14 de mayo, teléfono 64 50 47. 28 minutos, 29 casi del primer tiempo del partido. Por ahora, Olimpia ganando por un gol contra cero. Habrá salida para el Indio, habrá salida para el equipo legendario. Otro gol paraguayo, sí señor, otro gol paraguayo. Sí señor, gol paraguayo del fútbol mexicano. Pablo Aguilar anotó el gol del triunfo para Cruz Azul, que lo ganó al equipo de Atlético San Luis por el marcador de 3-2 a Chipi. Muy bien, muy amable, gracias Genaro. La pelota para Morel. Morel toca para Roberto Fernández, va por izquierda. La salida es para el equipo legendario. Ahí está buscando Roberto Fernández, la mete de zurda
arriba al campo enemigo de primera, buena Ferfer, tocándola para quién, para Villalba, arranca Villalba, metió la derecha, la apertura larga para Benítez, se viene Guillermo Benítez ahora, centra con la zurda de Benítez, saca del fondo Richard Ortiz, pelota para Tito Torres, la domina ahora, esconde la pelota y habrá salida para Olimpia con Tito Torres. No hay asado sin chori, queso Shorty, embutidos Shorty, qué buenos están. Llegó el nuevo Kixilay de Trébol, queso cremoso para untar, Kixilay con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Saque de costado, lateral desde la derecha lo va a hacer. Guillermo va jugando para el medio, tocando la pelota para que la descargue ahora. Centro, segundo palo para Ferfer. La palo de pecho, Ferfer, ahí está. ¡Gol! ¡Del Indio! Fernando Fabián Fernández, una muy buena bajada de pecho, una floja marca de Benítez y empata el Indio, 1-1 sobre los 30 minutos del primer tiempo, un lateral rápido de la derecha, la pelota para Villalba, le sobró la pelota a Benítez, controló 2 veces Ferfer y con la calidad de siempre, con la enorme jerarquía de goleador, pecho, pancita y definición de puntín como le gusta, un goleador como Ferfer, que bien la acomodó y que bien estuvo el timing de Ferfer para terminar agarrándole esa pelota al ángulo superior derecho de Olveira para poner el empate en el partido en esta noche de para uno. Olimpia ganaba 1-0 y ahora el Indio le dice no te vas a salvar de otro aurinegro en la semana. Por ahora el Indio empata el partido, 1 Olimpia, 1 Guaraní, partido parejo en para uno. 30 minutos del primer tiempo, Fernando Fabián Fernández lo hizo, 1 Olimpia, 1 Guaraní, 30 minutos de la primera etapa. Cuando no también este enorme goleador del Indio, este enorme artillero como Fernando Fabián Fernández. Ferfer lo hizo, la fiera, un goleador auténtico, fantástico. 1 Olimpia, 1 Guaraní, 31 horas de esta primera etapa. 30 minutos tardamos en entender qué buscaba con ese movimiento que estaba haciendo el Queco y Guillermo Benítez por el sector derecho, porque fue la primera vez que Guaraní pudo tener la pelota, que pudo lateralizar, de eso gana un lateral. Justamente el lateral va para el Queco Villalba, pasividad total en la marca, primero por el sector izquierdo entre Polenta y Tito Torres y después la genialidad del Queco para enganchar y meter un cambio rápido de 3 dedos para Ferfer, donde se durmió Alan también en la marca, no hubo cobertura, un crack. Pecho de puntín adentro, golazo de Fernando Fernández. Gol número 157 del torneo Apertura, tanto número 17 de Guaraní, 14 que recibe Olimpia, quinta anotación de Fernando Fabián Fernández en el torneo. La pelota para Serbia ahora, domina Serbia por derecha, pide Monel, ahí está buscando Guaraní, arriba, vendrá la pelota de Serbia, al campo enemigo, 3/4 de terreno, el envío largo, cierra de vuelta Caras, pelota para mitad, para cancha, busca Silva, tocando para Quintana, de vuelta para Silva, buena maniobra, ataca Olimpia, ahora pase mal, dado finalmente por Silva, en el fondo estaba restando bien, una defensa de Guaraní con Morel, pelota para mitad, para cancha, busca de vuelta Miguel, la tiene Benítez ahora, 3/4 de terreno, va por zona zurda, ataca Miguel ahora, se va al 4 de Guaraní, pelota arriba al área, de vuelta al primer palo, saca del fondo Antolín, busca de vuelta a Miguel, la pelota para Colmán para Villalba, le pega, va el Queco, ¡oh! ¡Travesaño! ¡Al travesaño esa pelota! Se salva Olimpia, volaba Olveira, iba a ser por la foto, el Queco Villalba, el Queco, le agarró la pelota, dio en el travesaño, se ha salvado Olimpia de milagro, Jota. Y es un teorema para mí, por eso me paraba y le estaba diciendo, quiero entender qué hace, mirá dónde está el Queco es el extremo por derecha, nunca juega en esa posición, cuando Guaraní ataca, buena tenencia nuevamente, el pase atrás es para el Queco Villalba que probó de media distancia, el travesaño le salvó Olimpia. Porque además no es que se cierra nomás Jota, ni se va al medio, él aparece por izquierda también el Queco Villalba, ¿no? Claro, se suelta, el que hace el trabajo de extremo por derecha en ataque es Guillermo Benítez. Sí señor, en la pelota para Fernández Ebrez, busca Fernández Ebrez, pelota por el medio, lo toma Colmán, busca Josué Colmán ahora para quien, para que arranque Ebrez por la derecha, está recibiendo Florentino en la mitad para cancha, busca José, a la derecha está pidiendo la pelota, ya recibe ahora, y va Guillermo Benítez, ahora sí para Villalba, va a encarar por la derecha, va a meterse por el medio, busca Villalba para quien, para Ebrez, el toque va a la zona zurda, muy malo el envío, habrá saque de arco feo, habrá saque desde el arco para Olimpia, Jota. Y le hace la cobertura a Florentín, pasa que Guillermo es zurdo, vamos a explicarlo en el entretiempo, es hermoso lo que está pasando porque como sabe que es zurdo, Guillermo no tiene la característica de ir siempre a buscar por la raya, va a meter diagonales, entonces lo mete directamente a Queco por dentro, lo deja a Guillermo como extremo para que Guillermo constantemente busque diagonales y es Florentín el encargado de hacer el relevo para que no queden solamente Morel
y Fernando y Roberto Fernández, los dos centrales atrás. La pelota por izquierda, habrá saque de costado, lateral para el Indio, balón por el medio. Está buscando ahora Colmán. La tiene Josué para atrás, está recibiendo en la mitad de la cancha, de vuelta por ahora Morel. La domina Morel juega para atrás para su arquero, está buscando de vuelta apoyo en Servio. La tiene Servio ahora en la media luna, sale jugando por el medio, cuidado, se equivoca, la toma el Pollo Recalde, no, va a Cebreza ahora, limpió el camino por izquierda, no. Insiste el Pollo Recalde, quema la salida de Servio, al medio para Silva, la domina Silva, ahora va por afuera Silva, de rebota aparece el Pollo, saca del fondo, Guaraní le revienta a Morel. Qué error en la última línea de Servio, pero responde Guaraní, ahora va 4 contra 4, la toma Colmán por afuera, hay gente, está pidiendo Marín, la pelota de Colmán para Marín ahora, la domina Marín, entró al área, se mete Marín por el medio, Marín a la media luna, Marín tocó a la brecha, ahí está el disparo, y Olveira el tiro de esquina, se salva el equipo de Olimpia, probó José Florentini, no tuvo otra que rendirse ante el brazo derecho de Olveira, que metió la mano, metió el alma, metió todo, y mandó la pelota al tiro de esquina, era el segundo del legendario Cota. ¿Cómo pasó de largo Polenta? Increíble, es Antolín el que lo corre a todo el mundo en la zona defensiva de Olimpia. Qué manotazo de Olveira, el portero uruguayo salvó a Olimpia. Habrá tiro de esquina, le va a pegar Colmán, allí está Josué, centro de Colmán, segundo palo, de cabeza al medio, y el arquero Olveira, saque de, o la tocó antes, la tocó ya afuera, dice en línea, habrá saque de arca, habrá saque de meta para Olimpia. La pasión por hacer las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande, buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú. Acumulas puntos, conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene nosotros, cliente Beni. La pelota va a la mitad para cancha, busca de vuelta Recalde, la tiene el pollo para el equipo de Cano, ahí está buscando Recalde, se abre o no, tocando por el medio para Ortiz, ahí está buscando Richard en mitad de terreno, 36 minutos del primer tiempo, 1-1 el partido por ahora, balón para Tito Torres, de vuelta para Richard en la mitad de la cancha, el partido está igualado, repito, 1-1 para uno, balón para quién, para Alcaraz en mitad de terreno, otra vez al medio para Porenta cruza raya central para ataque, la tiene Porenta de vuelta por izquierda, ahí está buscando a Richard Ortiz, se viene Richard ahora, pone la pausa, por el medio acompaña Quintana, toca para atrás, de vuelta la pelota para Porenta por mitad de terreno, otra vez para Quintana para Porenta, ahí está buscando Olimpia, tocando pero lentamente, a su estilo, pelota por izquierda, la tiene Ortiz, Richard cerca de la raya, juega para arriba, pelota para quién, para que la aguante Walter González, acá es donde vos decís, Jota, después arriba, en el campo internacional te presionan un poco y ya no podés hacer este toqueteo lento. Cuando va Guaraní responde sobre punta brecha, la tiene Florentina, ahora se la lleva de guapo, brazo de Ortiz, habrá salida para Olimpia, habrá salida para el decano Jota. Sí, fíjate hasta dónde volvió Walter, por eso te digo, ese movimiento, esa frescura junto con Quintana que hicieron es lo que termina cortando la jugada. La pelota Betito, ¿para quién? Para Ramón, mete el huevito Ramón, última raya, ataca con peligro, pelota por el medio, saca del fondo, a tiempo Morel se queda con la pelota, revienta por la mitad de la cancha, lo busca a Florentín donde estaba parado José, la pelota para José, ahora mitad de terreno, había un manotazo arriba de Alan Benítez en la mitad de la cancha y habrá tiro libre para el Indio. Pino Leche te invita a convertir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar, compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar, limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Señoras y señores, el partido está por ahora 1-1, 1 para Olimpia, 1 para Guaraní. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el aceite para prender los espirales y Stigmatiris, el que sabe. Matiris efecto superior contra insectos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0209 o en www.rieder.net.py. Bueno, está dolido Florentín en el legendario Ariel. Si está sentido ahí el jugador del equipo legendario. Se va recuperando. Y fue amonestado José Florentín, si mal no vimos, porque estaban tres. Estaba Jorge Morel y estaba Florentín. Creo que fue para Florentín la amarilla, HP. Bueno, pero por protestar, Ariel, ¿no? Sí, por eso. Bueno, por protestar José Florentín, que había recibido la falta de Benítez. Uno supone que pidió una amarilla para Alan, JJ, ¿no? Sí, creo que es lo que pasó. Lo habrá dicho de mala manera, porque en la jugada no hubo ninguna situación para ganarse la tarjeta amarilla en lo futbolístico. Directamente Alan lo golpeó, Florentín cayó lastimado, tiene que ser por hablar. Bueno, la pelota por izquierda, habrá saque de costado, lateral para Guaraní. Olveira salvó una de gol, te digo, de Florentín recién para el equipo de Guaraní, que era el 2-1.
Lo tapó muy bien Gastón Olveira. Habrá salida para Guaraní, sí señor. Habrá tiro de esquina, habrá córner que favorece al equipo legendario. En Localiza puedes aquí la tuve Clover de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos a WhatsApp 0981-702-400. Localiza, tu impulso nos mueve. Cerca de los 40 minutos de este primer tiempo del partido. 1 para Olimpia, 1 para Guaraní por ahora en esta noche aquí en el 800 AM de tu dial. Estamos en varios puntos del país. Ya Genaro nos va a recordar todas las radios que retransmiten nuestra señal. Habrá tiro libre de esquina que favorece al equipo legendario. Centro que va al primer palo. Golpe de cabeza defensivo de Benítez de Alan. Habrá otro tiro de esquina. Otro córner para Guaraní. Jugo es una vía que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Jugo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Jugo, tómalo antes. Sentite bien después. Jugo es el Asca. Otro córner, otro tiro de esquina. Le va a pegar. Vamos a ver quién es la pelota. Cerca de los 40 minutos, repito, de este primer tiempo, 1-1. Córner para Linde, le va a pegar el Queco Villalba, preparaba el Queco. Cerquita para allí Josué Colmán, le va a pegar el Queco. 1, 2, 3, 4, camisetas aurinegra, 5, veo ya dentro del área, le va a pegar el Queco Villalba. A la pelota, va el Queco, centro de Villalba. El primer palo iba por esa pelota. Era Florentina, habrá saque de arco y habrá saque de meta para Olimpia. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario. Precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 de mayo, teléfono 64-50-47. ¿Cuál es el error de Benítez? Mirar la pelota y no al hombre, JJ, ¿no? En esa jugada. Sí, cerrarse mucho. O sea, no estar perfilado. Estaba de espalda, estaba de frente a la pelota, no estaba perfilado para poder saltar. Se tiró para mí, gusto el golpe de vista para allí Ramón Sosa. En el área del equipo legendario de taco que bien metió la pelota para allí Colmán para quien. Para José de vuelta para Colmán, se inspira ahora Josué en la mitad para cancha, la perdió, le recupera Alan Benítez, va a mitad de terreno para quien, para Ortiz para arriba, de primera Recalde para quien, para Quintana, arranca Quintana, ahora se mete Quintana, va por el medio Quintana por afuera, pide la pelota, ya recibe ahora Iván, tres cuartos de terreno, Walter, metió arriba la pelota para Tito por abajo, por el medio quería por allí el pollo Recalde cuando hacía bien la pasada, el Tito Torres cuando se la daba por allí Ramón Sosa, la pelota del el Tito por afuera, rebotó en el Tito la pelota y habrá saque de costada, habrá lateral para el Indio desde la derecha. Retransmiten FM Río de la ciudad de Encarnación, Visión FM San Juan Bautista, FM Popular de la ciudad de Curuguatú y la 104.7 FM Santa Ana de Asunción, Chipe. Muy bien ubicado por allí Juliadosa, no pasó nada en la jugada de Ramón Sosa, habrá salida para Guaraní, habrá salida para el legendario. No hay asado sin chori, queso Chorti, embutido Chorti, qué buenos están. Llegó el nuevo Kixilay de Trébol, queso cremoso para untar. Kixilay con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. La pelota va para Tito Torres, juega por izquierda, tres cuartos de terreno, ataca Ramón Sosa ahora, lo domina Ramón para atrás en la mitad de cancha, para quien, para Richard Ortiz, ahí está buscando Richard de vuelta para atrás en mitad de terreno, la está tocando Alcaraz, la domina Antonina ahora en mitad de cancha, el partido está igualado 1-1, 41-49, de este primer tiempo el partido en para 1, está dominando Benítez, juega por la mitad de la cancha, está quedando la pelota Quintana juega para quien, para Richard en mitad de terreno, toca de vuelta para Quintana, ahí está buscando Quintana, a ver qué intenta Quintana, mandó la derecha para Benítez, la domina Alan Benítez al medio para Silva, le queda Quintana ahora, Quintana de primera para Silva, de primera al medio para Pollo Recalde, de primera también para Walter González, no podía definir, le queda al Tito, le pega el arco, Tito va al arco, lo encimaron dos al Tito Torres que perdió tiempo, habrá salida para el Indio en mitad de la cancha, busca de vuelta Ortiz, le queda quien a Benítez en mitad de terreno, manda por izquierda, de vuelta para Tito Torres, vuelve atrás, se salvó Guaraní en la última costa. Sí, se salvó, dudó un poquitito Tito Torres, buena sucesión de toques de Olimpia, llegando hasta la posición de remate. Cuando el Tito hizo un toque de más, ya lo encimaron. La pelota va a la mitad de la cancha, está buscando de vuelta por allí. Antolín metió la brecha, la salida con quién, con Benítez. La domina Alan Benítez, arriba la pelota, rebotó, habrá saque de costado. Lateral desde la derecha, será para Olimpia. La pasión por hacer las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande, buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú. Acumulas puntos, conoce dónde canjearlos ingresando www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene, no sos cliente, vení. La pelota de Ortiz para González, venía Silva, pedía la falta, Julián de Osa dice que no cuando la quería el Pollo Recalde, le queda Polenta, domina Polenta ahora, centro de Polenta al área, no podía Walter, saca el fondo Fernández, colabora también Benítez, la pelota va por la derecha, la aguanta Silva, escapó ahora marca Silva, había falta contra Silva y habrá tiro libre desde la derecha para Olimpia. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar, compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar, limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos
con Pinoleche. Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. El tiro libre que ya se hace, la pelota va en la mitad para cancha, está buscando Richard Ortiz, con la brecha para quien, para Alcaraz. Allí va Antolín, se mete Antolín frena su corrida y juega para quien, para Ortiz. Ortiz por izquierda, descargando la pelota para que la tenga. Ahora Polenta por la mitad para cancha para Quintana. Se viene Quintana, ahora Quintana abre la brecha. Buena apertura, no, malísima apertura por arriba, lo exigió demasiado Silva. Habrá saque de costado, muy por arriba el envío de Quintana. Habrá saque de costado, lateral para el Indio. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el aceite verde de los espirales, Steam Matiris. Matiris es un producto Iris de calidad internacional y reconocida por 5º año consecutivo con el premio Exportador del Año. El que sabe, Matiris, efecto superior contra insectos. Se comió una clara falta, que lo decíamos en el relato, Juliadosa contra Silva en la entrada del área, porque si quiso otorgar ley de ventaja, no prosiguió el ataque de Olimpia como para no pitar la falta. El equipo franqueado allí cerquita de la media luna contra Silva. Lo había atendido Roberto Fernández, pelota para arriba, saca del fondo Antonio Marón por la mitad para cancha, busca a Richard. Allí la tiene Ortiz para quien, para que la domina ahora Ramón de primera para Tito para Ramón, buena maniobra y ataca Olimpia y va, se mete Ramón ahora, la va para la marca Morel, pelota para Quintana, para media luna, Quintana no podía y habrá salido una cortina. El movimiento no de José, que impidió el paso de Quintana. Pelota por izquierda. La pelota viene para Marín. La domina Marín al medio. Buena bola para Colmán. Arranca Josué Colmán ahora. Ortiz que no puede. Le queda Colmán. Insiste Josué ahora. Centro que va. Segundo palo. Le queda aquí en la pelota. Le va a quedar a Ramón Sosa. Habrá salida para Olimpia JJ. Sí, no llegó nadie en el segundo palo. Josué Colmán con una corrida juntándose con el Miguel. Creo que era el que salía por ese sector. Era Marín, perdón. En el 2 contra 1. Con velocidad llegó Guaraní, el centro de atrás, no tenía compañía. Allí quedó dolido Ramón Sosa en la última jugada, falta en la mitad para cancha, habrá tiro libre, mitad de terreno está dolido. ¿Quién en Olimpia? ¿El Pollo? Hugo Quintana. Quintana. Sí, bastante Sí. dolido, se lo nota todavía sin reacción al jugador franqueado. Muchos pidieron justamente tarjeta. No, es una jugada de tarjeta amarilla clara para Florentino en el básquet. Sí, la famosa cortina móvil, Ya Jota. se comió. Acá están los errores que vos decís, bueno, fue error. No, él no vio, él pensó que fue una cortina. El VAR no le puede llamar para decir que es tarjeta amarilla, No. pero esto tenía que haber sido una segunda amarilla y expulsión. Pasa que el árbitro le pareció una cortina. En la repetición, a nosotros también nos pareció una cortina. En la repetición se nota que le tira el cuerpo encima. Sí, totalmente, Son los totalmente. errores que pasan. Totalmente, era una segunda amarilla para José, pero el VAR no puede intervenir en esta, más allá de la claridad de la jugada y del error de Juliadosa. Pelota en la mitad para cancha, busca de vuelta a Silva. Silva para Antonín para quien, para Richard en mitad de terreno, de vuelta la pelota para Quintana. Allí está buscando Quintana para Silva y la pelota otra vez para quien, para Quintana, va por afuera Quintana, 3/4 de terreno. La pelota viene para Benítez, allí va Alan Benítez por el medio, juega bien para Silva tocó la brecha, buena pelota para Quintana al medio y está, se lo pierde Olimpia. Se lo pierde Morel a tiempo, llegó a la pelota cuando iba el Pollo Recalde. Morel a tiempo, llegó a la pelota, se ha salvado el equipo legendario, Cota. Esas son las que yo le digo de Quintana. Se equivocó 2 veces en la anterior. Entregó una pelota, después definió mal en la siguiente, pero ahora con el empuje. Y aguantame que se va Quintana de vuelta, centro de Quintana. La saca Morel, le queda Benítez por el medio. Rebotó en Ferfer, insiste Benítez, va por la derecha. Benítez al medio, la pelota para Quintana al arco. Servio se queda con la pelota, Cota Gómez. Y hace todo, apláudanle y denle partido. Es lo que necesita. Se equivoca, pero él sigue metiendo, descarga, va al ataque, ganó por el sector derecho. En una triangulación termina metiendo la pelota al medio. No terminó bien, pero la hizo toda Quintana. Cuando el juez dice, señoras y señores, que esto no va más, ha terminado el primer tiempo del partido con este resultado por ahora. 1 para Olimpia, 1 para Guaraní en para 1. Terminó el primer tiempo. Lo relató Chipi Vera. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Mi querido Ariel Infran se encuentra en para 1 al término de este primer tiempo del partido. Ariel. Gracias, Chipi. Ya rápidamente los jugadores de Olimpia van a la zona de vestuarios. Se acercaron los jugadores de Guaraní hasta Giancarlo Juliadosa, José Florentín y Fernando Fernández específicamente, a cuestionar justamente la amarilla que le había sacado el árbitro a José Florentín. Rápidamente se fue también al vestuario Gustavo Costas, el entrenador aborigen, y ahora sí ya se van retirando todos los protagonistas. Así que vamos a ver si es que va a haber algún que otro cambio para este segundo tiempo, Chipe. Muy bien, muy amable, gracias. Ariel, allí estamos en para 1 con Ariel, estamos en 800 AM del dial. Por ahora empatan 1-1 Olimpia y Guaraní en los
al término, digo bien, de los primeros 45 minutos en esta fecha 13 del torneo de apertura. Nos vamos a los títulos, a las noticias. A esta altura de la noche junto a Genaro Cabrera. Y a la vuelta ya va a comentar, ya lo va a explicar JJ Gómez. ¿Por qué están igualando en el clásico más añejo Olimpia y Guaraní? 1-1, ya venimos. Muy bien, correcto, Jorge Chivivera. Vamos a ir pasando justamente los próximos partidos por el Campeonato Paraguayo de Primera División. Ayer comenzó la fecha 13 con el triunfo del 12 de octubre ante Sol América por el marcador de 3-0 en Villa Elisa, con los goles de Topo Cáceres, Pablo Velázquez y Richard Salinas. Ganó el cuadro itagüeño de manera contundente por 3-0 en la ciudad de Villa Elisa, como ya estábamos señalando. En la jornada de mañana en el Parque El Guairá de la ciudad de Villarrica van a estar jugando los equipos de Guaireña y Cerro Porteño a partir de las 17:45. A las 20 de Nicolás Leos van a estar jugando Libertad y el conjunto de Nacional. El día lunes 26, desde las 18:15 del Feliciano Cáceres, van a estar jugando Sportivo Luqueño y River. Con ese juego se va a estar cerrando la fecha 13 del torneo Apertura. Hablamos del campeonato de la división intermedia. La jornada 3 arrancó ayer con la victoria del conjunto de Sportivo San Lorenzo ante Independiente de Campo Grande por el marcador de 1-0. La jornada de hoy se jugaron 5 partidos. 3-3 terminó el partido ameliano con 3 de febrero de Ciudad del Este. Fernando de la Mora en el barrio Vista Alegre de Asunción igualó con Santaní 0-0. Sportivo Trinidense en Santísima Trinidad igualó con Sportivo Iteño 0-0. En la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el estadio Río Parapití, 2 de mayo le ganó a Rubiñú por 1-0. Resistencia cayó de local ante Guaraní de Trinidad por el marcador de 2-1. Hablamos también del campeonato de la Primera B de nuestro fútbol. Ayer comenzó la fecha 2 con 2 partidos. Triunfo de 24 de septiembre de Areguá ante Cristóbal Colón de Ñembú por el marcador de 2-1 en la ciudad de Ñembú. Olimpia de Itá le ganó a 29 de septiembre de Barrio Molino Luque por el marcador de 1-0. En la jornada de hoy, Atlético Tembetarí ganó de visitante a Pilcomayo por el marcador de 5-2. Y fueron postergados 3 partidos por la lluvia, precisamente en la fecha. Limpeño versus 12 de octubre de Santo Domingo. Martí Ledesma de Capiatá con 3 de noviembre. Presidente Ayes y Deportivo Recoleta. Estos 3 partidos no se disputaron precisamente la jornada de hoy por la lluvia. Y mañana juegan los equipos de 3 de febrero de la Chacarita y Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y Atlético Colegiales ante la representación de Atlántida. En el plano internacional, precisamente en México, ganó Cruz Azul con el tanto de Pablo Aguilar. El tercero marcó el paraguayo Pablo Aguilar para la victoria de Cruz Azul ante el Atlético San Luis por el marcador de 3-2. Ahora juegan los equipos de Atlas y Chivas. El partido está con el marcador de 0-0 y también juegan los equipos de Tigres y Monterrey en el fútbol de México de Primera División. Más a fútbol internacional en los Estados Unidos. Está jugando el equipo de Atlanta United ante Chicago Fire. Está jugando Gastón Jiménez en Chicago Fire. Mientras el otro paraguayo, hablamos de Eric López, está en la banca de suplentes en el equipo de Atlanta. Con 2 goles de Jesús Medina ganó el New York City por 5-0 a Cincinnati. Estos marcadores, por supuesto, en el marco de la MLS de los Estados Unidos. En España, en la fecha no pudo el equipo de Real Madrid. No pudo ganar su compromiso en calidad de local. Jugaba precisamente ante la representación de Real Betis. El partido terminó con el 0-0. Bien, señores, vamos a retornar nuevamente con ustedes a Jorge Chipivera. Muy bien, muy amable Genaro Cabrera, que estamos en este entretiempo del partido. Por ahora Olimpia y Guaraní están igualando 1-1. Allí en Para-1 arrancó ganando el equipo franqueado con un gol de Richard Ortiz. Lo empató Fernando Fabián Fernández para el equipo de Gustavo Costas. Por ahora es 1-1 y ya lo va a explicar por qué están igualando con este resultado el señor JJ Gómez. Comenta, opina, lo analiza y habla de fútbol para todo el país y el mundo vía internet el señor JJ Gómez. Señoras y señores, bienvenidos al show más feliz del mundo. Regular primer tiempo. Decíamos, vamos a tener un partidazo, vamos a tener 2 equipos que se van a comer el hígado.
Seguramente por lo que significa un clásico, por haber jugado la última final, por un montón de cosas entró un Olimpia Guaraní, pero se están tomando el pulso con un buen ritmo en ciertos momentos, pero ninguno de los dos está jugando como quiere, ninguno de los dos está jugando cómodo. Me parece que ninguno de los dos entrenadores ahora, en el entretiempo, está diciendo bien, tenemos que ajustar acá o acá. No le queda cómodo el partido Olimpia, que sigue teniendo un equipo de posesión, le cuesta tener precisión, le cuesta volver, le cuesta cuando pierde la pelota, que uno va a perder la pelota en ofensiva, porque eso es el fútbol, y le cuesta replegarse rápido, sufre en demasiado. Un equipo como Guaraní que ni siquiera mostró tener una gran velocidad en ciertos momentos, las pocas veces que tuvo una aceleración marcó mucha diferencia para hacerlo retroceder prácticamente hasta el área grande, hasta la cabecera del área grande, nuevamente Olimpia en un ataque. Vimos más veces a Richard Ortiz metiéndose en la línea, Antolini Polenta abriéndose para una posesión de Olimpia, que haciendo eso en el equipo aborigen para tener el balón. Bastante dividido. Si vamos a buscar quién estuvo mejor en esta primera etapa, va a ser muy difícil decir que Olimpia fue mejor que Guaraní o que Guaraní fue mejor que Olimpia. Lo que sí es que Olimpia tuvo un poquito más la pelota que el equipo aborigen. Pero yo insisto, este equipo de Olimpia es para tener la pelota. Para tener la pelota en un 4-4-2 hay que tener precisión. Hay que tener mucho manejo de balón, volantear, llevar la pelota de un lado para el otro. El 4-4-2, cuando se pierde el balón, necesita de un repliegue rápido, que es justamente lo que no tiene Olimpia, la vuelta rápida. Le está buscando la frescura, le está buscando en la mitad de la cancha con Quintana, que puede tener varios errores con la pelota, porque están todas, en algún momento va a dejar de equivocarse tanto, pero están todas y descarga y pica 10 metros para adelante, y la frescura de Walter González de correr, de ir para un lado, pierde pelotas y no participa como Roque. Es mucho más seguro Roque cuando está dentro del campo de juego, pero Walter González es participativo, pita cuando está, no participa. Walter González participa, pero se nota que no tiene la misma devolución o la misma solvencia para generar esa seguridad en tenencia. Todas las pelotas que van hacia él terminan siendo algo forzadas o divididas, pero termina luchando y participando. Lo de Sosa es realmente extraordinario. Cada vez que entra en juego, juega con una soltura y con una calidad muy, pero muy distinta al resto. Para hacer Olimpia, para hacer River, para hacer lo que sea. Como jugador de fútbol muestra mucha calidad, hace casi todo bien. Y tiene un recorrido hoy todavía frágil, podemos decir, pero tampoco es tan livianito. O sea, tiene un recorrido, va y viene, encara, está en todos lados, siempre por el sector izquierdo, pero está. En ese sentido, Olimpia me parece que está sacando un poco de ventaja con lo de Sosa, con lo de Ale, con lo de Quintana, con lo de Tito. Decir, no, pero si no están jugando bien y no están haciendo un gran encuentro, pero empujan, van, son los que están sosteniendo ir para arriba. Pollo no participa. Los dos centrales, tanto Antolín como Polenta, hoy no están siendo participativos. Polenta, hay que ponerle una incógnita enorme. El partido es de Polenta. El partido está para Polenta. El agujero, que ya lo vamos a explicar enseguida, que está dejando Guaraní, está en la cancha de Polenta. Polenta que tiene buen pie, Polenta que tiene juego, Polenta que tiene claridad, y el partido ideal se le está dando a Polenta. Ahí está el espacio, él tiene que soltarse en esa línea de tres cuando Olimpia tiene la posesión, porque Richard se mete en la línea, Antolín va a la derecha y Polenta a la izquierda, abriéndose prácticamente para la salida, y ahí hay mucho espacio, ahí tiene que soltarse Polenta. La que estábamos viendo que hace Barbosa en Libertad, que agarra la pelota y va para adelante. Bueno, ese espacio existe, Polenta no lo está haciendo porque no tiene recorrido, porque no se siente cómodo, porque no se está animando. Si Polenta se anima es la figura del partido. Él tiene toda la posibilidad de ser el enganche de Olimpia. A partir de su pie él va a repartir el juego, porque en ese espacio no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? Porque Guaraní, al no tener a su lateral derecho, Villalba suspendido por la tarjeta amarilla, Franco que no entrenó, entonces no lo quiso poner. Costa, ¿está sano? Sí, está sano, por eso está en el banco, pero no entrenó, no lo quiso poner Costa para un partido y forzar algún ida y vuelta. Entonces lo puso a Guillermo Benítez, a un zurdo que nunca juega por derecha. Ya lo hizo aquel partido con Cerro, pero es un zurdo que nunca juega por derecha, entonces él no está acostumbrado a ir por fuera. Automáticamente Guaraní, cuando piensa
en marcar lo que propone Olimpia, arma un 4-4-2. Viene el Queco Villalba y se para de volante por derecha. Guillermo es el lateral. Morel, Roberto Fernández y Miguel. Florentín con el uruguayo en la mitad de la cancha, José por el otro lado y los dos puntas, Marín con Ferfer. Ahí es 4-4-2 normal. Ahora, cuando Guaraní tiene la pelota, cuando Guaraní sale jugando de atrás, Olimpia no presiona. Y no lo va a presionar, y voy a explicar dentro de un rato también por qué. El 4-4-2 no es un sistema fácil para presionar arriba. Ese sistema no es fácil. Tenés que tener los hombres que prácticamente no jueguen a la pelota y que sean corredores para poder presionar con un 4-4-2, o si no los espacios son muy grandes. Pero eso es otro tema. Guaraní, cuando ataca sabiendo de que Olimpia no lo va a presionar, suelta a sus laterales. Miguel Benítez prácticamente se abre a la mitad de la cancha por la raya. Roberto Fernández y Morel son los dos centrales que no se abren todo, pero quedan en su posición de centrales para ser los dos únicos que quedan en punta. Ellos quedan mano a mano con Pollo y con González, porque saben que ni Pollo ni González le van a hacer una carrera larga. Y la frescura de Fernández y de Morel, son dos chicos de 22 años. Se quedan al mano a mano, no tienen miedo, no necesitan jugar 3 contra 2. Ellos quedan mano a mano. Lo suelta Guillermo Benítez por derecha como un extremo, pero bien adelantado. Queco Villalba se mete por dentro. Florentín queda flotando a la altura de del uruguayo Fernández, para hacer un 2-4-2-2 el equipo de Guaraní en ofensiva. ¿Por qué 2-4-2-2? Porque Morel y Roberto Fernández quedan. Morel y Roberto Fernández quedan mano a mano. Dos chicos de 22 años. Ellos quedan mano a mano con los dos puntas de Olimpia. Roberto Fernández y Florentín quedan de doble 6 para la generación de juego, para hacer pivot y para la cobertura en una pérdida de balón. Queco Villalba se mete por dentro. Guillermo Benítez abre la cancha, sabiendo de que si Queco va a meterse por la raya y se mete un poquitito por dentro para que Guillermo haga la raya, Guillermo no va a hacer ese trabajo. Entonces directamente lo que hace es le genera superioridad de volantes para que Ticto tenga que soltar por dentro con Villalba y para que Sosa tenga que volver prácticamente como un lateral izquierdo. Lo aleja a Sosa. Lo pone a Guillermo prácticamente como un extremo, como un punta, para que Sosa tenga que volver hasta ahí. Y a Tito hace que lo siga Queco Villalba por dentro, para alejarlo de una contra. Entonces la única contra que tiene Olimpia es por el sector derecho con Ale Silva o con los 2-9, con Pollo y González. Pero Pollo y González yo me atrevo a los 2-9 porque mis dos centrales tienen 22 años, son frescos. Morel y Roberto Fernández. Esa es la idea. Esa es la idea de Costa. Al saber que no tiene la fortaleza para atacar, entonces hizo un movimiento táctico para alejarlo de la posibilidad de lastimar al equipo de Olimpia. Ahora, cuando Guaraní pierde la pelota, rápidamente Olimpia tiene la posesión y es el partido de polenta, porque hay que ocupar ese espacio que no agarra Queco, que Guillermo tarda en volver, que Florentín está cruzado porque él es el que tiene que hacer el corte en la mitad de la cancha. Se tiene que animar Polenta. Es el hombre que le está faltando a Olimpia para volver a tener posesión. Si no tiene posesión, le va a complicar, porque Olimpia no presiona. En algún momento vamos a explicar por qué cuesta presionar con el 4-4-2. De hecho, al poner dos hombres en punta ya te está mostrando que cuesta presionar arriba. Entonces, si soltás tus volantes para que hagan 4-4 arriba, soltás tus centrales, tus laterales para que vayan a la mitad de la cancha, quedás con dos atrás. Tus dos atrás tienen que ser rápidos. Esa característica no la tiene Olimpia. Entonces es o lo uno o lo otro. Hoy Olimpia no está consiguiendo, le está costando. Guaraní no tiene toda la fortaleza de generación de juego, pero está haciendo un partido equilibrado, táctico, con lo que tiene. El partido me parece de que le queda muy bien el empate para estos primeros 45 minutos. Comentó, lo dijo y lo firmó para todo el país, el mundo, vía internet, el señor JJ Gómez. Aquí en 800 AM del dial se vendrá un cambio en Guaraní, Arielito. A la cancha, camiseta 16, Ángel Benítez ya no regresó para este segundo tiempo, José Florentín. Único cambio en el partido. Al filo de la expulsión. Sí. Ángel Benítez, que de hecho debió haber sido expulsado en el primer tiempo del partido. Moverá la pelota Olimpia, está listo para el arranque del segundo tiempo. Vos volvé, acomodate, lo vas a seguir viviendo como en la cancha. Comienza el segundo tiempo. Lo relata Chipi Vera. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Moverá la pelota el equipo legendario. Va a arrancar el partido. Olimpia mueve la pelota, digo, en este segundo tiempo del partido. Allí está
Juliadosa, vamos, le dice al cuarto, o a la cuarta en este caso a Zulma Quiñones. Allí está la jueza dialogando con Juliadosa. ¿Hay algún problema? No sé dónde. Que ya estaba dialogando Zulma con Salgueiro, Jota, ¿no? Hay árbitros con barba. Hay un inconveniente, ahí se va acercando. Espera, pasa que tiene Olimpia una máquina, un monitor. Un monitor, sí. Departamento de inteligencia. Ahí lo están haciendo apagar aparentemente, porque Claro. nosotros estamos de espalda. Y ahí parece que ya deja de funcionar. Pero está prohibido, reglamentariamente. Sí, por eso es que advierte Juliadosa. Señores, va a comenzar el segundo tiempo del partido. Todo listo. ¿Ya hice la presentación del segundo tiempo o no? Allí moverá la pelota. Arranca el segundo tiempo del partido ahora. Ya movió la pelota Olimpia, el envío de Polenta arriba, 3/4 de terreno. Largo el envío, cerraba de cabeza para allí en el fondo Guaraní. Balón para mitad para cancha. Sacaba Benítez, insiste para allí Olimpia, no podía ir, no había falta. Habrá tiro libre para Olimpia desde la derecha, habrá tiro libre para el Decano. No hay asado sin chori, queso Shorty, embutido Shorty, qué buenos están. Llegó el nuevo Kixilay de Trebol, queso cremoso para untar Kixilay, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Desde la derecha habrá tiro libre que favorece al equipo Decano. Habrá tiro libre para Olimpia, habrá tiro libre sobre punta derecha, le va a pegar Silva, la pelota preparada Alejandro Silva. Preparado el uruguayo desde la derecha, habrá tiro libre para Olimpia, tiro libre para el conjunto local. La pasión para hacer las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, creen grande. Tiro libre, le va a pegar Silva la pelota. Preparado Silva. Silva le va a pegar la pelota, tiro libre desde la derecha para Olimpia. 3/4 de terreno sobre las plateas. Olimpia busca por arriba. Benítez va como un cabeceador. Centro que va. No podía Benítez. Le queda Ortiz. Ahora va por izquierda. Cerquita del área. Busca de vuelta a Richard. Richard para quien, para Tito. Acomoda la pelota Tito. Se frena ahora. Cerquita de la raya lateral. No tiene mucho pase Tito. Juega para atrás tocando de vuelta para Polenta. La mitad de la cancha. Habrá salida para Olimpia. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú. Acumulas puntos con nosotros. Canjealos ingresando a www.itaú.com.py. Un cliente Itaú tiene nosotros cliente. Vení. Le queda la pelota a la mitad de la cancha. Busca de vuelta al Indio con Pirayú. Allí va Benítez y Ariel. No, te iba a decir nomás. San Martín siempre tenían la tablet ahí en el banco. Claro, Por ahora. eso es que mucho le llamó la atención mucho justamente de toda Salgueiro y de compañía, porque siempre tuvo de la época de Alnero. Claro, lo que tiene ahora es algo más sofisticado, ¿verdad? Mira que, ahora que recuerdo bien, Jota, la verdad, hubo una nueva disposición en Europa que se podía acceder a la tecnología desde el banco de suplentes. Por eso es que yo no sé si es el aparato o qué, ¿verdad? En todo caso. No se va a poder si hoy todo se basa en la tecnología. Todo uno prepara en la tecnología. No, porque antes estaba prohibido, pero después, ahora que recuerdo, hubo una adaptación. La pelota para Ramón Sosa. Por izquierda ataca Ramón. Se mete Sosa. 3/4 de terreno. Última raya. Busca Ramón. Ahora enganchó. Pasó de largo Ramón. Busca por el medio. No podía Ramón Sosa. Finalmente habrá salida para Guaraní. Habrá salida desde la derecha para el Indio. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. La pelota va por izquierda, ataca el equipo de Guaraní, pelota por arriba, la aguanta José Colmán. Quería Colmán, va a la mitad para cancha, recupera Olimpia, viene para quien, para Recalde, toca de primera, juega a la mitad para cancha. Insisto, Olimpia, le queda el Tito Torres, Tito juega de vuelta por el medio, había falta, avisa el juez contra el Tito Torres. Y habrá tiro libre en la mitad para cancha, habrá tiro libre para Olimpia. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando los adictos, prende los espirales y Stigmatiris, el que sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0209 o en www.rier.net.py. Ahora, Ariel, Olimpia lo tuvo ya desde hace rato con ese aparato, con ese televisor que parece como una especie de minibar, o lo tenía netamente en la tablet San Martín antes. San Martín lo tenía en la tablet, pero desde que está Orteman tengo entendido que ya tiene eso en todos los partidos. Por eso es que llama la atención que ahora justamente. Bueno, la pelota que va arriba a la derecha para Benítez, corre Alan, ahora juega al medio, le queda Walter, ahí está Quintana que llega, rebota en Pollo, busca de vuelta Sosa, Ramón para atrás, ahí está Tito, travesaño, rebote Tito, y por arriba se salva el Indio, lo tuvo Olimpia, lo tuvo Tito, lo tuvo el equipo de Orteman, Jota. Y esa soltura que tiene Sosa es la que no tiene Quintana, que hace todo, sigue empujando Quintana, digo bien Quintana, pero en esta, después del gran movimiento de Walter González que deja pasar esa pelota, le queda a Quintana, le pega mal en el rebote
ese balón le queda a Sosa, el pase es muy bueno para Tito que revienta el travesaño, después en la segunda le erra el arco, llegó muy bien Olimpia. Señores, habrá saque de arco, habrá saque de meta, habrá salida para el Indio, 1-1 el partido por ahora. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Síguenos en Facebook e Instagram o escribirnos a WhatsApp 091-700-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. La pelota por derecha, habrá saque de costado, lateral para el equipo de Cano sobre punta brecha, lo va a hacer por allí el jugador Alan Benítez en la mitad de la cancha, está pidiendo la pelota arriba, Walter González, pelota para Walter, la tiene González, quería Walter, va por abajo, allí colaboraba Silva, que en la mitad de la cancha disponible para Benítez, habrá saque de costado, lateral que favorece a Olimpia desde la derecha. Cubo es una bebida que reduce entre el 50 y el 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tómalo antes, sentirte bien después. Cubo es el Asca. Desde la brecha arriba, Benítez juega bien para Walter González, quería Walter, no podía, robaba, Colmán en mitad de terreno, insiste el Indio ahora con Ángel, tocó la brecha, la salida es para Guaraní, pelotazo largo arriba, al campo enemigo, al patio rival, la corre y va por esa pelota Marín, la quería bajar, anticipó muy bien, leyó el Tito Torres, después se entregó mal, se fue Sosa, la pelota por el medio, le recupera el Indio y va, ataca el Queco tocó a la brecha y está Benítez, y no podía Guillermo, no pudo Benítez, tapó Olveira, enorme Olveira de vuelta hace rato, le sacó el gol a José, ahora le quitó el gol a Guillermo, se hace figura Olveira en la noche de para uno Costa. Y esto era lo que buscaba Costa, el lateral y derecho con el volante por derecha, los dos hicieron una pared por dentro, metiendo diagonales, una doble pared entre Queco y Guillermo que termina fusilando de 3 dedos el uruguayo Olveira que salva a Olimpia. La pelota en la mitad de la cancha parada porque está dolido Fernández Cedrés. ¿Qué le pasa a Fernández Cedrés, mi querido Ariel? Allí está Cedrés dolido. Queja de aparentemente una agresión de Ramón Sosa. Iba a continuar porque el árbitro todavía no da, después se quedó un poquito Tito Torres y ahí sí paró el partido. El árbitro, de todas formas, aparentemente ahora sí, ya todo continúa normalmente. ¿Jota? No, nada, ahí hay un codazo si es que pones una foto, pero un movimiento normal en la disputa del balón donde Sosa tira el brazo atrás para cubrirse y también Fernández Cedrés se agacha para ir a esa pelota y termina chocando por el codo. Hay una jugada, si es que buscamos la foto, pero no hay ninguna situación de mala o de falta como para cobrar. La pelota va por izquierda, ataca ahora y se mete Polenta por arriba, le queda, se rebota Walter, busca González, va por afuera, escapa de la marca, allí va Walter, centro de zurda, se desvía, segundo palo, no podía Silva, se salva el equipo legendario, se salva Guaraní, en la última lo tuvo Walter, desde el desvío, digo bien casi, el segundo de Olimpia Jota. Y es un tanque, tuvo que luchar con él Roberto Fernández, termina ganando, es cierto que algo entreverado, pero gana la raya, tira el centro del segundo palo. Esa pelota parecía que se metía, finalmente va afuera. Habrá saque de arco, habrá saque de meta para el Indio. En la República Luque los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 de mayo, teléfono 645047. No hay asado sin chori queso, shorty, embutidos shorty, qué buenos están. ¿Qué cambio hubo en el equipo legendario, Ariel? Ninguno, ahora sí se va a producir en breve el cambio, porque Gustavo Costa lo llamó a Juan Franco, camiseta 6, va a ser la segunda modificación que prepara Guaraní. Y arrancaba Ferfer, le pegaba largo, tapó Olveira, habrá salida para Olimpia, habrá salida para el equipo de Cano. Llegó el nuevo Kixilay de Trébol, queso cremoso para untar. Kixilay con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. La pelota de Alcaraz ahora mandó a la brecha, la apertura para quien, para que domina ahora Alan Benítez, Benítez juega de vuelta para atrás, está recibiendo en el cuarto terreno Antonín para Polenta por zona zurda, en la mitad de la cancha la domina por ahora Polenta, mitad de terreno, levanta la cabeza, busca Polenta, juega para afuera, 3/4 de cancha, viene para Ramón Sosa, Ramón para quien, para que le ataque ahora Walter González, lo va a encarar a Morel, se frena Walter ahora sobre la última raya, ataca González, lo persigue Morel, pedía falta, Walter, no existía de Morel, entregó mal la pelota, le queda Tito Torres, centro de Tito, abre los brazos, Costa protestando, como diciendo ¿qué le pasó a Morel? En la última jugada la robó finalmente Tito y habrá saque de costado para Olimpia Costa. Y la costumbre del fútbol paraguayo, entraron fuerte ambos, Morel mismo pensó que era falta. Juliadosa no termina cobrando porque no está cobrando nada, está dejando jugar Juliadosa en este partido. Morel mismo pensó que era falta porque trabaron ahí abajo, González pide la falta, Morel ya se entregó, finalmente no se cobró nada. Ariel. Se produjo la segunda modificación en Guaraní, en la cancha camiseta 6 Juan Franco y se retiró Guillermo Benítez. Bueno, se retiró Guillermo entonces, Franco al terreno de juego, lateral derecho.
no natural porque era volante antes, Jota, ¿no? Sí, era volante. Era volante. Juan Franco, el lateral derecho de su camada, era un chico Paniagua de Cerro Porteño. Franco era volante por derecha de ese equipo, también de la selección chilena. La quería robar Olimpia allí, la saca del fondo el equipo legendario, pelota por arriba, la corre de vuelta por ahora, van a esa pelota Polenta, la domina Polenta para Olimpia, mete la derecha para quien, para Antolina. Antolina en mitad de terreno, juego de vuelta para Polenta, no, primero para Ortiz en la mitad de la cancha, 9:30 de este segundo tiempo del partido. Arriba el envío largo de Ortiz a la derecha, salta y gana Benítez, mete para Silva, va a la derecha, ataca Silva, ahora Silva para Alan Benítez, última raya, la para con el muslo, enganchó, centro de 3 dedos arriba para Walter, de cabeza, le queda el arquero serbio, se queda con la pelota, quedó dolido Franco después del choque. Por allí con Walter, habrá salida para el Indio Jota. Sí, un manotazo, parece que es lo que se termina quejando Franco, pero el movimiento de Walter es el que tiene que hacer para levantar el brazo y poder ganar esa posición. Muy buen centro del lateral derecho Alan Benítez, le alburió un poquitito el codo Walter González, termina muy dolorido Franco. Bueno, ahí está Franco dolido, después de la jugada con Walter González, que se acercó para pedir disculpas a Juan Franco en la última jugada. Señores, el partido por ahora 1-1, 1 para Olimpia, 1 para Guaraní, en para 1. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 10 minutos en la segunda etapa y marcador indica. Sí, el partido está igualado por ahora 1-1, una jugada más que normal, la de Walter González con el jugador Franco Jota, ¿no? Y si no hace ese movimiento con el brazo no puede ganar, no puede impulsarse. Existió un poquitito el codo un poco abierto, pero tiene que hacer ese movimiento, me parece que es el tema es que le gana en altura. Por eso después Franco va contra el brazo de González, pelota por arriba, la corre por allí, Pollo Recalde mete por arriba, buena bola, ataca Silva ahora, tiempo impecable Morel, la pelota atrás para el arquero, ya domina Sergio, levanta de zurda arriba, va a la mitad de la cancha, allí está cerrando Benítez, juega bien Alan de cabeza, mete al medio para Silva, punteó la pelota para Ramón, para Quintana, digo, buscaba Hugo Quintana, no podía tampoco Ortiz, robó la pelota Queco, y arranca Queco por la derecha, vuelve como un loco por allí el Tito Torres, lo va a encarar a Polenta, la pelota va a la derecha para Queco Villalba, enfrentó a Polenta que la aguantó, después se enganchó y Ramón Sosa recuperó impecablemente la pelota Jota. Sí, la vuelta de Ramón Sosa y de Tito Torres para acompañar a Polenta, que lo esperaba al Queco Villalba en una salida solitaria, rápida, en ofensiva. Habrá salida para Olimpia en mitad de la cancha, busca de vuelta por allí Quintana tocó a la brecha, allí está buscando Antolín en mitad de terreno, sale jugando el equipo de Cano, va a la brecha, lo buscan a Benítez, se frena ahora cerquita de la raya, de vuelta por la mitad de la cancha para Antolín, allí está Alcaraz en campo enemigo, empate rival, juega de vuelta para Benítez al medio, buena para Silva, que mete el enganche, centra de zurda, viene para Walter, última raya, ahora va el segundo palo para Ramón, saca el fondo, atento, despejando Morel al tiro de esquina, habrá córner para Olimpia Jota. Sí, llegando ahora por el sector derecho, Olimpia que empezó a encontrar un poco más de espacio por los costados, era Walter González el que no quedaba justo para ese buen centro, sobraba Sosa por el segundo palo, en la presión, en la intención, termina ganando una pelota parada Olimpia. Desde la izquierda corresponde el tiro de esquina al equipo franjeado. Vamos a ver, por arriba vendrá la pelota. El Tito Torres le va a pegar. Centro del Tito, arriba, segundo palo de cabeza. Arriba y afuera. Walter González que ganaba. Y habrá pedía córner. Walter González, habrá tiro de esquina, Jota. Sí, está creciendo Walter González en su participación en el equipo, ya en jugadas en pelota en movimiento y también en pelota parada, principalmente en el juego aéreo. Acá también, luchando con Roberto Fernández, otra vez lucha de grandes entre córner y saque de salida del equipo de Guaraní, termina sacando Sergio. Saque de arco, saque de meta, habrá salida para el India, habrá salida para el equipo legendario. El partido está por ahora 1-1. La pasión por así las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande Conmebol. Creen grande. Sí, Ariel. Roque Santa Cruz, llamado por Sergio Ortman. Se vendrá Roque a la cancha, se vendrá Santa Cruz, rebotó en Silva, mala salida de Fernández, busca Silva ahora por la derecha, atropella el Pollo, pelota para Recalde, saca del fondo a tiempo, llega Rodrigo Fernández Cedrés, le queda la pelota a Colmán por arriba, la vuelve a tener Tito Torres, Tito va, ataca el equipo de Cano, Tito, quedó cortito el pase, recupera el Indio, va la falta Ortiz, hubo falta pero hay ley de ventaja, porque va por la derecha el Indio, la pelota de Villalba, centro de Villalba, segundo palo, lindo para Ferfer, la aguanta Ferfer ahora, la tiró a colocar, por arriba quería Ferfer, quedó Olveira, la pelota Jota. Genialidad de Ferfer, lo que intentó fue la emboquillada sobre el portero que estaba muy atento, está muy atento, muy bien el uruguayo Olveira, que se queda con el balón. La pelota en la mitad para la cancha, busca de vuelta
Fernández se vendrá Roque al terreno de juego. ¿Por quién en Olimpia, Jota? Y no quiero que se me desgarre Walter González. Me parece que esa es la teoría, pero si entra Roque y arma, lo tira Pollo un poco más atrás, no sería extraño. Ahora yo te pregunto, ¿Pollo está tocando pelota, Jota? Ahí no, por eso. Vamos a ver qué hace finalmente, pero Pollo es goleador. Hay que cuidarlo a uno. Mirá que hay seguidilla de partidos y tiene un partido. Digo nomás, Jota, porque si le cambia a Walter, es por lo que acabas de decir, es para que no se te lesione en todo caso que regresó, pero el cambio me parece que es Pollo. Claro, pero y cambiarlo a Pollo también puede ser y lo va a cuidar un poquitito porque tiene un partido complicado, viene de un viaje. Bueno, vamos a ver qué hace Orteman en este cambio de Roque. Pelota por arriba, viene para Walter González, corre Walter, la aguantó, la ganó, se viene Walter ahora de zurda. ¡Gol! Walter González, una pelota larga arriba, primer varón, el cuerpo a cuerpo, ganó una posición, enganchó por el medio, le salió a Morelli. ¿Qué hizo Walter? Un fierrazo, un zurdazo por abajo, fenomenal, lo vence a Gaspar Servio y Walter González aparece para este 2-1 en la noche, a los 15 minutos del segundo tiempo. Enorme definición de Walter con toda su potencia, estaba haciendo un segundo tiempo fenomenal. Walter González la estaba peleando todas, la estaba ganando. Roque se preparaba para entrar al terreno de juego, le decía Jota, para mí el cambio es el Pollo y Walter González es el cambio ahora, lo saca Orteman por lo que ya explicaba el señor comentarista. Seguramente no querrá que se le lesione, que vuelve después de un tiempo. Ya está, corriste 60, marcaste un gol y ahora descansar un poquito. Olimpia gana por 2-1 y Walter González hizo este segundo gol para Olimpia de la noche. Walter y una definición fantástica. Olimpia 2, Guaraní 1. Walter González que reaparece en Olimpia y también convierte. 2-1 gana Olimpia. Walter González para que el hincha de Olimpia diga: sí, acá tendremos un jugador más, un goleador más. 2-1, 15 minutos del segundo tiempo. Definitivamente es uno más, se está sumando, es su segundo partido, su segundo gol. Olía, que era su última chance, estaba siendo mucho más participativo en esta segunda etapa. Los chicos necesitan tiempo para crecer, hay veces no hay mucho tiempo, algunos demoran un poco más, otros menos. Es Roberto Fernández el que demora un poco más, pierde en el forcejeo con Walter González, se encuentra con esa pelota, giro, zurdazo, latigazo ahí abajo, donde más duele para Servio. Golazo de Walter González para el segundo de Olimpia. Gol número 158 del torneo Apertura, tanto número 24 Olimpia, 20 que recibe Guaraní. Segunda anotación de Walter González en el campeonato. Walter González, después de un tiempo largo, con algunos minutos la vez pasada y ahora, y este nuevo gol, y esta victoria por ahora para Olimpia, 2-1 frente a Linde en su casa, 2-1 para Olimpia. Ariel. Sí, señor, se festejó con todo realmente después de esa lucha que tuvo Walter González. Y fue lo último, nada más y nada menos que retirarse con un gol para que permita el ingreso de Roque Santa Cruz, camiseta 24, el primero en Olimpia, Chile. Una pelota complicada para Morel, quería salir jugando, no tocó. En definitiva, en el nombre de Olimpia, habrá saque de costado, lateral para el equipo de Cano. Cerquita del tiro de esquina, cerquita del banderín del córner. Habrá lateral para Olimpia, 2-1, gana el equipo de Orteman frente a Guaraní. Allí lo va a hacer el Tito Torres, va a jugar para arriba, allí lo quiere Roque dentro del área que ya ingresó el partido, pelota para el medio. La aguanta Pollo, descargó para Quintana, se la lleva, escapó del segundo, va Quintana, punteó la pelota, el arquero Servio se quedó con la pelota, Jota. Y esto es lo que yo quiero, porque acá salimos del comentario del partido y vamos a lo que hacemos en la mesa. Pero fíjate en Quintana y en Walter. En un mal partido o no en un partido de que todo sale bien, te dan esos 15 metros más. Te dan esa agresividad, te dan esa guerra, te dan que el partido sea más ardiente y apretado por la frescura que terminan teniendo. Todavía se sigue equivocando Quintana, pero está en todos lados. La pelota, ahora me preocupa la defensa, digo, uno pensando en la Copa Libertadores, ¿verdad? Que Olimpia tiene todavía competencia. Esa defensa en Tolín Polenta no puede ser tu defensa
Afuera, Jota. Polenta no está bien, esa es la verdad. Aguantame que le roba Silva ahora. Silva por izquierda. Buena para Pollo Recalde. Ahí está el Pollo. El Pollo levantó el centro, segundo palo. La saca Roberto Fernández de cabeza. Metió para Cedrés, se salvó Guaraní. Se salvó el equipo legendario. Se salvó el Indio en la última. Jota Gómez. Sí, una gran jugada. Rapidez de Alejandro Silva para descargar sobre Pollo. Pollo que busca el segundo palo. Con lo justo vuelve Roberto Fernández. Y ese no es el físico de Polenta, así querrá decir eso el jugador uruguayo, Jota, ¿no? Sí, fíjate, en esa jugada, los cuatro, tira el Pollo al centro atrás y después una contra de Guaraní. Polenta y Antolín estaban cerca de la cabecera del área grande. Sí, señor, 2-1 Olimpia, ganando por ahora frente al Indio, frente a Guaraní. Cuando tendrán que achicar. Sí, escucho, Ariel. Se viene el último cambio en Guaraní. Milton Maciel, camiseta 20 para el futbolista aborigen, va a ser la última modificación. Bueno, se vendrá Maciel, seguramente con muchas ganas, después de aquella expulsión con la jugada de Otálvaro en aquella vez. La pelota viene para quien aquella vez, digo bien, pelota por izquierda, 3/4 de terreno, ataca el equipo legendario, centro que va de cabeza arriba y afuera, saque de arco, saque de meta, probaba por allí, en el área, se metía con todo Pirayú Benítez, saque de arco, saque desde la meta de Olveira, por ahora tranquilo, dice Ortiz. Habrá salida para Olimpia, escuché la campanita, dame la hora. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 20 minutos en la segunda etapa. El marcador indica. Sí, Rivera. Pensé que la pinchaba el Pollo Recalde, pero por encima del arquero definiendo el arco y no mandando un centro. Sí, que el partido está por ahora 2-1. ¿Ya entró Maciel o no todavía? Ataca 3/4 de terreno Olimpia. Buena pelota del Pollo, lo va a la derecha. ¿Para quién? Para Silva. Se mete Silva, centro. Y habrá córner, habrá tiro de esquina desde la derecha para Olimpia, Ariel. Exacto, ahora sí se va a producir una modificación a la cancha. Camiseta número 20 para Milton Maciel y ya se retiró Antonio Marín. Se fue Marín del partido, JJ Gómez. Sí, normalmente lo saca a Marín, lo sostiene al Queco, es cierto, en la primera fecha lo sacaba al Queco, pero después ya normalmente lo elige a Marín, lo termina sacando, lo hizo en la olla, ahora nuevamente en este encuentro. Habrá tiro de esquina desde la derecha, habrá tiro de esquina para Olimpia, le va a pegar Silva, cayó un hombre en el área, centro arriba, caía Ortiz, que le mira de reojo después al juez. Y habrá otro córner desde la derecha para Olimpia, Cicota. Sí, ¿quién le va a creer a Richard Ortiz? Ángel Benítez es un Richard Ortiz. Son los dos iguales, los dos hombres fuertes, luchadores. Se agarraron ambos frente al árbitro. Ortiz terminó cayendo. Aparte con la pelota todavía parada ya. En el tiro de esquina habrá córner que favorece a Olimpia. Vendrá el centro de vuelta, pelota arriba. Kira Antolín y casi gol en contra. Para mí es tiro de esquina o la llegó a cabecear Antolín. Habrá saque de arco, dice el juez. A ver el centro. Para mí era tiro de esquina. Bueno, saque de arco, habrá saque de meta para el Indio. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos con opción de canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene nosotros cliente Beri Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia y desinfecta la mente, superficie y objeto con Pino Leche. La pelota para Ángel Benítez, va a la mitad para cancha arriba, 3/4 de terreno para Ferfer. La domina Ferfer, ahora de vuelta para la derecha, 3/4 de terreno, ataca Franco, se mete Franco, pide Cedrés, pelota para Rodrigo, allí va Rodrigo Fernández, Cedrés engancha por el medio, mete diagonal, buena pelota para arriba, iba con todo ahora Queco, y Queco metió a la derecha, la apertura larga, centro ahora, que va el segundo palo, la saca de cabeza por allí, Antonín busca de vuelta a Guaraní, el disparo, la quería Miguel Benítez, la saca del fondo Olimpia, busca Silva, cerquita de la raya, el toque atrás para quien para Benítez, la revienta Alan, va a la altura de la mitad de la cancha, allí aparece el Pollo Recalde, acompaña a Roque, Roberto Fernández, seguro juega para atrás para su arquero, ya está buscando Servio, habrá salida para el Indio, habrá salida para el legendario, sí, escucha Ariel. Se viene Rodrigo Rojas en Olimpia. ¿Rojas por quién? ¿Por Quintana de vuelta a Jota? Y sí, si no piensa en el partido que se viene es por Quintana. La pelota va a la izquierda, ataca ahora Benítez. Se viene Benítez, ¿perdió el medio Olimpia por eso el cambio, Jota, o pensando en un partido contra Always Ready? También, pero el 2-1 ya lo suelta a Guaraní con más gente, hay más trámite en el medio. Normalmente al que sea el minuto 1, Quintana y Richard tienen problemas con la marca. O sea, con Guaireña jugaron bien, pero sufrieron en la marca. Con Táchira también sufrieron en la marca. Hoy no son dos jugadores para la marca. Y ahora necesita sostener un poquitito mayor recorrido. Ahora saque de arco, habrá saque de meta, habrá salida para Olimpia, le va a pegar Olveira la pelota. Se vendrá Rodrigo Rojas al terreno de juego. El partido está por ahora 2-1. 2 para Olimpia, 1 para el Indio. En cancha de Manuel Ferreira se hace el cambio. Ariel Francisco.
aún no se produce. Bueno, primero el saque de arco, entonces vamos al gol paraguayo. Sí, señor, gol paraguayo en el fútbol peruano. Anotó Franco Sanelato el segundo gol para el equipo de San Martín, que le ganó al Melgar por el marcador de 2-0, Chipi. Muy amable, Genaro. Tiro libre Sí. allí en la mitad de la cancha para el Indio. Sigue Ariel. Ahora sí se produce la modificación, camiseta 8 a la cancha para Rodrigo Rojas y se retira Hugo Quintana. Bueno, en el partido de Quintana, Jota. No, yo le doy nota 6, nota 7. Hoy le alcanza con lo que él da. Lo que hoy necesita Olimpia es frescura, recorrido, que no se entregue, que muestre que está, que sume partido, que sea un hombre más, y eso te da. Ahora, dentro de 10, 15 partidos, si sigue jugando así, no, vamos a darle otra nota porque Olimpia ya va a buscar otra cosa de él. Pero hoy le da lo que necesita, frescura, recorrido, ir para acá, para allá, no entregarse. Y eso lo da Quintana, me parece de que termina siendo un buen encuentro. La pelota para atrás, está buscando de vuelta por allí Servio. Servio en la salida para el Indio, el partido está por ahora 2-1. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el aceite, prende los espirales Matiris, el que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insecto. La pelota va arriba, ataca, 3/4 de terreno, cierra en el fondo Olimpia, queda Olveira, la pelota polenta que dudaba, sí, Jota. ¿Usted se acuerda de ese último triple de Sanelato? Claro, para el San José, ¿Qué año el fue? campeonato histórico. Eso le iba a preguntar, ¿qué club y contra quién? Porque yo me acuerdo que Sanelato hizo un último triple y fue campeón su equipo, ¿no? 91 para el Deportivo San José frente a Olimpia. Es pariente de este chico Sanelato, ¿no? El papá. El papá, sí, Se señor. radica en Perú. Pero te corrijo, Jota, el doble de Sanelato. doble fue. Sí, señor. El doble de Sanelato sobre el final. Lo que no, vos sabés que ahora me entró una confusión. ¿91 o...? Fíjate un poco en Google, Genaro, por favor, si fue 91, porque quizás el año no sé por qué me entró la duda. El famoso doble de Sanelato. Señores, para el glorioso Deportivo San José en aquella final frente al Olimpia. 2-1 para el equipo de Cano. Habrá saque de costado, por ahora le gana al Indio. 2 para Olimpia, 1 para Guaraní, 70 de juego. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0209 o en www.rieder.net.py. Habrá saque de costado, lateral que favorece al equipo de Olimpia. 2-1 gana Olimpia, 2-1 gana el Rey de Copas por ahora frente al Indio, frente al Legendario, frente al Aborigen. A ver cómo termina esta historia. Parejito el partido, saque de costado, lateral para Olimpia. En Localiza puedes seguir tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram, o escribinos a WhatsApp 0981-700-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. La pelota por afuera, otro saque de costado, otro lateral que corresponde al equipo de Cano. Allí en la mitad para cancha frente a la preferencia. 2-1 gana Olimpia, repito, en este partido, Yen para 1. Lateral para el Tito Torres, saque de costado. ¿Otro buen partido en ataque de Tito Jota o no? En defensa te pregunto después, pero a la hora de ir, de mostrarse, de buscar, de atacar, ¿estuvo firme o no Tito Torres? Sí, estuvo bien porque Olimpia no tuvo trámite hoy. Ahora recién con el ingreso de Rodrigo capaz puede tener un poquitito más, pero hoy Olimpia estuvo muy vertical y Torres siempre acompañó, siempre estuvo a esa velocidad. La pelota por el medio sacó mal Servio, quedaba en la mitad de la cancha, había mano, el juez dice que no, para mí hubo mano de Benítez en la mitad de la cancha, le corre de vuelta Colmán, la pelea bien Josué, allí la pelea también es Rodrigo, le quebra la pelota de vuelta a Benítez, había de todo, en la mitad de la cancha una falta del Tito Torres, tarjeta amarilla para él, habrá tiro libre para el Indio, mitad de terreno. Cubo es una bebida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tómalo antes, sentite bien después. Cubo ex de Lasca. La falta del Tito. Sí, había mano de Benítez en la jugada que marcábamos. Y después la amarilla bien puesta para Tito. Sí, escucho, Ariel. Y con esa llegó a la quinta y se pierde el clásico, Iván Torres. Y mirá que en una jugada tranquilamente evitable, más allá de querer puntear esa pelota, Jota, ¿no? No, la amarilla viene por el gesto, por la protesta. No estaba amonestando ni cobrando faltas. La falta me parece que iba a dejar pasar, pero Tito se quejó de la mano después de la patada. Se pierde el clásico, Tito Torres, pelota para arriba, el envío largo. Sí. Cae en un cuarto de terreno, busca, salta y gana Benítez. Pirayura, corre Colmán, mete el cuerpo a Rodrigo Rojas con falta. Y el tiro libre será para el Indio, tiro libre para Guaraní. En la República, Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 de mayo, teléfono 64 50 47. La falta no fue contra Ángel. La que cobra el juez es de Rodrigo contra... ¿Contra quién fue?
Tiro libre para el Indio. Contra el Josué. La falta de Rodrigo cobra el juez. Sí, Rodrigo va arriba y Josué es más chico. Y también Josué se termina agachando. Creo que fue Josué, no Keco. Él termina agachando, por eso Rodrigo hace el gesto. Tiro libre para el Indio. Le va a pegar Colmán. En la pelota preparado Josué. Se aleja, abre jugada Maciel, centro de Colmán. Golpe de cabeza defensivo al córner. Habrá tiro de esquina. Córner para el Indio Siquenaro. Sí, señor. Y fue en el año 1991 el doble de Sanelato para la consagración de San José ante Olimpia. Sí, señor. Sí, señor. Histórico triunfo. La pelota por arriba. Vendrá el centro. Lo quiere Morel. Roque en el primer palo defendiendo a Morel que lo mide con el antebrazo Ortiz. Centro que va arriba. La ganaba de cabeza Roque en el primer palo. Pelota por mitad para cancha. Busca el Pollo Recalde. Saltaba y ganaba Cebrés. La peinaron. Va a la media luna. No podía Ferfer. La sacaba el fondo limpio. Pedían una plancha. Pelota por arriba. La peina Roque. Roque va a la derecha. Cierra de vuelta Fernández Cebrés por un costado. Saque de banda. Habrá lateral para Olimpia desde la derecha. No hay asado sin chori, queso Shorty, embutidos Shorty. Qué buenos están. Llegó el nuevo Kixi Light de Trébol. Queso cremoso para untar. Kixi Light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Te pregunto por el partido de Alan Benítez, JJ Gómez. Hasta acá en 75 casi. Sí, buen partido. Alan es físico. Alan necesita también muchos partidos para generar un circuito con alguien. Con Alejandro Silva en este caso. Es físico. Él siempre está al 100% físico. Más allá del error que tienen casi todos los laterales derechos. Hizo un partido correcto. Mano de Antolín. Mira, no sabía la historia que me comenta mi querido Michel. Había sido, mira vos a Pinky, nuestro ex operador de Cardenal AM. Tiro libre para el Indio. Tiro libre, bravo Pinky siempre. Tiro libre para el legendario. Tiro libre será para el conjunto aborigen dirigido por Costa. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego 30 minutos. En la segunda etapa el marcador indica. Sí, Rivera. Tiro libre para Guaraní, el partido 2-1 por ahora. Centro que va, no, por izquierda, muy largo el envío, no. Alcanza y va Maciel, centro al área, la despejaba Roque en el primer palo. Busca Ramón, va para la contra y ataca Olimpia ahora. Ramón para la contra, 30 minutos, 31 casi, va Ramón al cruce, pero sin falta, dice Juliadosa. En la mitad de la cancha finalmente cobra la falta contra Ramón. Tiro libre, mitad de terreno, será para Olimpia Costa. Sí, lo terminan tocando a Ramón Sosa. Es cierto que pica largo, pero después él puntea el balón y el uruguayo, no sé quién de los centrales, es el que termina chocando. Era Franco, me parece, el que lo termina chocando de costado. Es que puntea la pelota y al puntear te deja pagando. Me parece que por eso termina cobrando la falta. El tiro libre en la mitad de la cancha, el tiro libre será para Olimpia. Sí, Ariel. Amonestado Juan Franco y ahora se viene Marcelo Cigarrilla. Va a ser el último cambio que va a introducir Sergio Orteman. Ahí va a levantar el tablero electrónico. Camiseta 27 para Marcelo Cigarrilla. Está aparentemente recibiendo indicaciones del VAR, Juliadosa. Por eso es que todavía, ahora sí, y se retira Alejandro Silva. Bueno, era el miércoles Orteman, Marcelo Cigarrilla, tiro libre. No era, le voy a seguir. No, por favor, Edward López Jota. No, pero en ese momento del partido no lo agarra Edward López por lo que hizo. La característica de Edward López era un ofensivo. Era un ofensivo porque él metió Rodrigo, él metió 2 en 1. Metió Rodrigo Edward. Por eso le digo, o sea, es una discusión larga. Porque es cierto, si era solamente el volante, no, te iba a decir que hasta acá ni la O de ofensivo no tiene Edward López. No, pero va para adelante, encara o miente que encara, porque no encara del todo. Pero si lo tenés ahí, vos mirás, decís, en la característica era él. Ahí dijiste bien. Habrá saque de arco, miente. Habrá saque de arco, saque de meta, habrá salida que corresponde al equipo legendario. La pasión para hacer bien las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, creen grande. La pelota larga arriba, saca del fondo para allí, quería Maciel, no podía. Aparece en la mitad para cancha Benítez tocando por adentro, busca en la marca del Pollo Recalde, había falta, dice el juez, y habrá tiro libre para el Indio por el medio. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos, conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene nosotros cliente. Vení. Bueno, señores, 2-1 está ganando Olimpia por ahora. Al equipo legendario en 78,5. Guaraní va por el empate. Olimpia apostando alguna contra para meter el tercero tranquilizador de la noche. Es el clásico más añejo, lo vivís en la 800 AM. Le va a pegar a la pelota Colmán. Preparado Josué.
Tiro libre para el Indio desde lejos, pero va un centro de Colmán al arco con mucha dulzura. Le pegó Colmán, habrá saque desde el arco para Olimpia. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Señoras y señores, el partido en 34 minutos del segundo tiempo. Le va a pegar Olveira la pelota. Preparado Olveira. Gastón Olveira, saque de arco, saque de meta, habrá reposición para Olimpia. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el aceite, prende los espirales y esté Matiris el que sabe y sabe. Matiris efecto superior contra insecto. La quería por allí, no podía Roca, habrá tiro libre para el India, habrá tiro libre para el equipo legendario. Mañana estamos con Cerro Guaireña, con todo el equipo de Unión FC, con Libertad Nacional, digo bien, con los dos partidos del domingo. Tiro libre para el equipo de Costas, que lo vemos allí en la televisión, Cicota. No, lo de Roque nomás, entró duro, se lo nota que necesita soltarse. Seguramente le va a servir también para el encuentro de la Copa, pero ya hizo 4 faltas. O sea, Roque normalmente no hace falta. No está. La pelota va en 3/4 de terreno, ataca de vuelta Guaraní, pelota por el medio para quien, para Cedrés. Busca Rodrigo Fernández Cedrés, digo bien, pelota por izquierda, de vuelta al centro, que rebotaba, habrá saque de costado y otro lateral para el legendario Cicota. Sí, me deja cubrirme porque Roque enseguida la clava en un ángulo de una figura. Es goleador, pero en sus movimientos es lo que estoy aclarando. No, está duro, claramente. La pelota que va a la derecha. Busca Antolín, pelota por arriba, el envío largo. Al campo enemigo la corre Roque, busca Roque, saca el fondo Morel. La pelota viene para atrás, ahí está quedando el balón para quien, para Servio. Pelota por arriba. Arriba el envío de Servio, salta y gana Antolín, pelota por Robaldo, busca de vuelta a Rodrigo, la despeja como puede. Antolín, pero el otro en la mitad de la cancha, le quedó atrás la pelota del equipo legendario. Y va ahora Olimpia, va a la mitad de la cancha, había falta, no, contra Ramón, que fue ahora por la derecha. La recupera el Indio con Paredes para Benítez por el medio. Buena bola para Colmán abrió por la derecha, para quien, para Franco. La domina Franco ahora, Vértice Braria, se mete Franco, a ver qué inventa Franco, la pisó, tocó para atrás la pelota, cortina de Franco, saca Ortiz, le queda Roque en la mitad de la cancha, busca Roque, punteó, sí, durísimo Roque, punteó para un costado, saque de banda, punta derecha. Habrá lateral para el legendario, hasta se asustó, me parece, en la última. Habrá saque de costado, lateral para el Indio. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 36 minutos de la segunda etapa. El marcador indica. Había falta en la mitad de la cancha contra Chelo. Orteman que protesta. La pelota para la derecha. 3/4 de terreno. Ataca el Indio ahora. Pelota por el medio. Traban con todo. Mete en la mitad de la cancha. Allí cayó Ortiz. Pelota a la derecha. Y ataca Ramón Sosa. Ahora busca Ramón. Quedó Chelo pidiendo la pelota. Va para quien, para Pollo. Pollo metió a la derecha para Benítez. La corre Alan ahora. Última raya. Acompaña a Roca el trotecito por el medio. Busca Benítez de vuelta en la raya del córner. Benítez que quiere ganar el tiro de esquina. Le van a comer la pelota. Insiste Benítez cerca del área. La pelota para atrás. Está buscando de vuelta Ramón. La pelota para Sosa. A ver qué inventa Ramón. La tiene Ramón por el medio para Rodrigo Roja. Buscaba de vuelta la devolución. Otra cortina móvil. Pelota arriba para Recalde. El arquero Servio se queda con la pelota. J. Gómez. Y ya hay muchas faltas en el medio. Se están pegando entre todos. Se chispeó un poquitito el partido. Ahora para Julia Dosa para ver qué pasó con Richard Ortiz. Está muy dolido Ortiz. Cerca de la raya. Vamos a ver qué decisión toma el juez del partido. Julia Dosa. Allí una de Benítez con Ramón. Vos sabés que también hay una de Alan con el jugador de Guaraní. Parecía partido sobre el repente en un momento dado del partido. En estos últimos minutos, por sobre todo. Cuidado que Cedrés se puede ir. Esa, la de Fernández. Cedrés se puede ir porque mete un puñetazo a Ortiz. Abajo, un cortito abajo después de haber trancado arriba, que trancado arriba era un trancazo uruguayo paraguayo. Pero hay un cortito, la de Alan con Maciel me parece que es un movimiento por la búsqueda de la posición. Sí, esa fue más de ya el partido chispeado, pero nada desleal. Pero lo de Cedrés sí me parece que amerita una revisión en la jugada. Sí, habrá tiro libre. Sigue, dice el VAR, dirigido por Juan Gabriel Benítez. ¿No habrás visto lo de Cedrés, Jota? No, sí, es como la del Pelán Nacional. No se metan, o sea, ya pasó. Pero sí, yo seguro que la vieron. La pelota por arriba, busca de vuelta al Tito Torres, se la lleva de pecho y va, ataca Olimpia a la mitad de la cancha, allí está el Tito Torres por arriba, está pidiendo la pelota Recalde, va a la derecha para Roque, el envío muy largo, la pelea Recalde quiere peinar, gana muy bien por arriba Fernández,
Roberto Fernández, pelota por la derecha para Morel. El partido está 2-1. Intenso, dramático en para 1, 83 y medio. Balón por la mitad de la cancha. Engancha Cedrés, la tiene Rodrigo Fernández. Cedrés ahora metió la derecha, va al choque. También el Recalde que después le quieren cobrar a Cedrés. La pelota para la derecha. Ortiz está merodeando también allí como un tigre en busca de su presa. Quiere salir después a matarla a alguien. La pelota para quién, para que la tenga Polenta por la mitad de la cancha, lo busca. Ahora Ramón la mete para Roque. Roque que va como puede, pelota que la aguanta Roque. Ahora aguantó bien, tocó para Benítez. Benítez en la derecha. Allí está Benítez, juega para Cerquero. Todo empieza con Olveira. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0209 o en www.rier.net.py. Morel le ganaba al Pollo que no da más. Pelota por izquierda. Ataca ahora limpia con Chelo Estigarribia. La perdía Chelo. La recuperó Morel que está hecho una fiera. Buena pelota de Colmán. Ahora se frena. Insiste Colmán por el medio que bien limpió el camino. Y va Benítez al piso. Rojas todo. Pelota. Habrá salida para Polenta. En Localiza pues aquí la Toy Club a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos a WhatsApp 0981-700-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Y piden un brazo arriba, una falta del Pollo. Pelota para Ramón. La corre Sosa. Gana Miguel Benítez en la mitad de la cancha. Insiste el equipo legendario en la salida. El toque por adentro para Ferfer. Ferfer devuelve para Milton Maciel. Vuelve Roque. Allí en la marca en la mitad de la cancha. Le queda Ortiz de vuelta para atrás. Van a parar el partido porque está dolido el hombre legendario. Está sentido en la mitad de la cancha. ¿Quién es? Y le rompió. Ya ¿no? te confirmó Chipit. Vamos a ver. Fernández Cedrés. Queco. No, Queco no. Villalba. Queco. Y salió un poquitito mejor Colonial ahí en el fútbol de salón. Bueno, es que pasa que hace rato Metió Cedrés. todo para cubrir. Ahora Pollo Recalde. Pero después no vengan con el VAR por milimétricamente cuando quieren cobrar algo. Sí, es que Cedrés, primero el Pollo fue contra Cedrés para cobrarle la de Richard. Totalmente. Pero ya el VAR no se metió en nada y es un siga-siga. Totalmente. Como en la vieja época, Jota, ¿no? Sí, es que así debe ser, porque son situaciones donde tenés que ver, no hubo un codazo. La de Fernando Cedrés sí me parece que podían revisar un poquitito, porque ahí hay un manotazo que sale de lo futbolístico, pero en esta es disputa de balón, con una intención de marcar territorio bien a los salonistas del Pollo. El codazo va a la boca, pero el movimiento es sobre la protección del balón. Aguantame que va Recalde para Roque de cabeza. Lo habilita Rodrigo por arriba. Rodrigo, pero no tan arriba. Mandó la pelota a la luna con las fuerzas aéreas para ver qué pasa, porque Rodrigo mandó un pelotazo inadmisible. Era un golazo si la picaba bien, pero Rodrigo la tiró muy por arriba, Jota. Sí, como en toda su carrera. No sabes si Rodrigo es un volante enganche técnico o un volante central aguerrido. Hoy es el aguerrido. Hoy no está para la técnica. Ya recuperó como 4 o 5 pelotas del tractor de la mitad de la cancha desde que entró, pero en esta definió muy mal. Señores, el partido está por ahora 2-1 para Olimpia. Cubo es una bebida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tómalo antes. Sentite bien después. La pelota va arriba, 3/4 de terreno. Saca del fondo Olimpia. Pelota que va a la derecha. Le queda por allí a Ramón. Pelota que va a la mitad de la cancha. Le queda a Cedrés. Busca Fernández. Cedrés toca por izquierda. La apertura para quién, para que domine ahora Fernández. Es que como no cobró la de. Y como no revisó la de Cedrés, ya es como que también el partido se picó más de lo que ya estaba, Jota. Sí, totalmente, pero como hay sangre y se paró la jugada, ¿por qué no se revisó? Y yo creo que... yo aplaudo esto, prefiero esto. Roque se paraba para partir en la mitad de la cancha y va habilitado o no. Si partió por encima de la raya, va habilitado al medio para Pollo Recalde y está gol. ¡Gol de Olimpia! No, offside dice el juez. Offside dice el juez. Habrá salida para el Indio. Partió, sí, por delante de la línea, Jota. Sí, ¿por qué no lo alzó en la entrada? ¿O le están avisando por el auricular de que fue offside? ¿O por qué tiene que esperar la definición? No, yo ahí para Jota poder revisar después. Claro, ahí defiendo línea porque es imposible que le avisen que es offside o no si tienen que desmarcar la línea no sé cuántas veces. O sea, es imposible que en 2 segundos le digan sí, adelantado. Me parece nomás que en esa jugada puede haber un jugador roto, puede haber una falta, alguien que se tira de atrás. Lo dejan para después poder revisar. Hay offside, no, la rodilla hay offside. La rodilla y la cabeza de Roque. Sí, totalmente. Si miramos la pierna y eso, normalmente hacen la parte del cuerpo con la que se puede hacer el gol. Es finita, pero se nota. Sí, señor. La pelota va a la derecha, busca por allí
El equipo legendario la está teniendo, la está manejando por ahora Morel, la domina Franco Digo. Franco por la derecha, mete Franco, allí va a la marca Richard Ortiz, habrá saque de costado, habrá lateral desde la derecha para el indio. No hay asado sin chori, queso shorty, embutidos shorty, qué buenos están. Llegó el nuevo Kixilay de Trébol, queso cremoso para untar. Kixilay con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Con la supuesta nueva regla que se implementaría, esto de Roque ya no sería offside, por ejemplo. No es algo confirmado, es algo que se está analizando. El posible offside netamente con el pie, no con la cabeza, con el hombro, con la rodilla. El pie es la referencia. La pelota va a la derecha, o sería, insisto, esto que se está analizando, la pelota por el medio, busca de vuelta Olimpia, van a mitad de la cancha Rodrigo Rojas, que de hecho era antes así. Después se mudó a que vos con la cabeza también podés hacer el gol. ¿Entendés? Entonces se cambió la regla y ya no solamente los pies. Y ahora se está analizando volver a que solamente los pies se tengan en cuenta. La pelota va a la derecha, busca de vuelta por allí. Benítez toca en la mitad de la cancha para Richard Ortiz. La tiene Richard, 89 de partido. Olimpia gana el partido por 2-1. La pasión para hacer las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande, buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos. Conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Pelotazo largo, la peina Roque, vuelve Fernández, saca a Servio, queda cortita la pelota, estaba adelantado Roque, dice el juez, habrá tiro libre para Guaraní, habrá tiro libre para el indio. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Le va a pegar a la pelota Servio, preparado Gaspar Servio, arriba el envío largo de Servio. 2-1 con Olimpia, últimos minutos, vamos a ver cuánta visión el juez. Salta Richard, gana bien de cabeza, mete por arriba, está buscando por allí Ramón, la pelota por atrás, le queda Benítez, va para la marca Antonín, gana Ferfer, Antonín que revienta la tribuna como en los viejos tiempos, hizo volar la butaca. ¿Quién de los hinchas franqueados quedó allí sin butaca? Habrá saque de costado, lateral para el indio, lo hacen rápido, meten en el medio, buena bola por zona zurda, que dice Juliadosa, saque de costado. Se puede hacer. Bueno, sí, escucho. Se van a jugar 5 minutos más. 5 más hasta los 95. Ya estamos en 90 y medio. Habrá salida para Olimpia desde la derecha, tiro libre. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 45 minutos en la segunda etapa. El marcador indica Chipi Vera. Sí, adelantado medio cuerpo de Roque y más, incluso 3/4 con la posición de la rodilla, del torso y de la cabeza. Habrá saque de costado, lateral para el decano. Matiris te protege de los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparándonos el asadito, prende los espirales Stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Habrá saque de costado, pelota para atrás, ¿para quién? Para Servio. Servio por arriba, el envío largo, el campo enemigo, el patio rival está buscando por arriba y gana de cabeza Rodrigo Rojas, rebotó en Benítez. Queda para quién, para el Queco a la derecha. La apertura para que domina ahora Franco. Escapó de la marca del pollo Recalde. Busca Franco por el medio. Se defiende Olimpia ahora. Solamente Roque pasa a la mitad de la cancha, el resto atrás. La pelota va por zona zurda. La aguanta por ahora, la quería por lo menos aguantar Milton Maciel. Se venía Maciel, recuperó Olimpia. Va Roque de primera para atrás. Mal pase. Le queda ahora el indio. Iba por afuera. Vendrá el centro arriba o no. De Ferfer por ahora. Que viene, escapó, que bien ganó. Lujo incluido. Centro al medio. Saca polenta la pelota Jota. Qué talentoso Fernando Fernández. A lo mejor no tiene esa velocidad, esa dinámica con la pelota en los pies, pero se saca siempre de encima gente con una pisadita como en esta última jugada. La pelota para mitad para cancha, busca de vuelta, se derecha a la derecha para quien, para Morel. La recibe Morel, posicionado, Guaraní en ataque. Pelota para Franco, para la derecha Franco por el medio, buena bola. Y que viene, escapó, que bien ganó el Queco. El Queco por arriba está adelantado para mi gusto. La tiene Benítez, quería Ángel Benítez, vuelve para la marca Alcaraz y ya en línea. Levantaba el banderín porque estaba en offside. Habrá tiro libre de salida para Olimpia. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Riera Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0209 o en www.rieder.net.py. Estaba adelantado Benítez en la última jugada. El Tito Torres no alcanzó la posición del Tito para vos, ¿no? No, para mí no. Perdón, Jota, no te escucho, perdón. No estaba adelantado. Habrá salida para Olimpia. Para mí sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, medio puede cuerpo. ser muy fina. La jugada parecía, pero me dio la sensación que el Tito podía habilitar. Qué bien la hizo Ferfer en esa última que marcaba Jota, ¿no? Sí, la qué jugada de lujo. Eran tres contra Fernando Fernández, que había enganchado para atrás y después amagó un pase hacia atrás y metió una pisadita para adelante sacándose a todos dentro.
Habrá salida para el Indio. El partido está 2-1 por ahora. Lo gana Olimpia. 93. Quedan 2. El Indio va por el empate. Que estamos con JJ Gómez, con Ariel Infrantes de para uno, con Cristian, con Genaro, con Alberto Barreto, con todo el equipo de Unión FC. La pelota arriba, ataca Josué. La domina Colmán, media luna, busca Colmán. No podía Colmán, la despeja el fondo. Olimpia, la revientan para quien, para Roque, que vuelve del offside. Pelota por la mitad de la cancha, la corre Roque. Ahora buscaba la mano a mano. Allí va Roque para la marca en el fondo. Atento. Se queda con la pelota el Indio. Estaba recuperando Sebres, la pelota para brecha. Para quien, para Fernández. Fernández de vuelta para el arquero. Y ya va saliendo Gaspar Servio. Los próximos partidos del conjunto de Olimpia el día miércoles por Copa Libertadores de las 22 ante Always. Y el día sábado va a estar jugando el clásico ante Cerro en La Olla. Chipi. Y el Indio, ¿con quién va en la siguiente fecha del campeonato? Ya me decís, Genaro, pelota por izquierda. Ataca Guaraní ahora. Cerraba en la marca Rodrigo y había falta, dice el juez. Chipi. Y tiene una chance desde el tiro libre el Indio. Sí, Genaro. Y precisamente Guaraní va a estar recibiendo al equipo de Sol América el domingo 2 de mayo a partir de las 5:45. Bueno, vamos a ver cómo le va a Sol, que volvió a perder. Servio al área. Servio al área. Tiro libre para Guaraní, que se juega todo en esta cota. Sí, va el portero para buscar a sumar una cabeza más dentro del área de Olimpia. Tiro libre para el Indio. Tiro libre para Guaraní, que va por arriba en busca del empate. 2-1 lo gana Olimpia. Por ahora Colmán le va a dar a la pelota. Con la pierna derecha Colmán. Va Colmán para darle tiro libre para el Indio. Uno en la barrera de Olimpia. Servio. Colmán. Olmeira el tiro de esquina, Cota. Sí, buscó el arco Colmán. Todos iban al pelotazo. El mismo portero también atento para salir al centro, pero esa pelota se le metía, la termina sacando al córner. 94:42, ya se hizo el tiro de esquina. Pelota por izquierda, ataca el Indio, ahora otro centro y otro córner. Otro tiro de esquina para el legendario. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Síguenos en Facebook e Instagram. Puedes escribirnos a WhatsApp 091-700-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Le pega Colmán, la pelota arriba, saca Roca del fondo, en la mitad de la cancha queda. Otro pelotazo largo al área, lo quiere Servio, que vuelve ahora hasta la mitad de la cancha. Lo quiere peinar Guaraní, sacaba Polenta, le queda Roque, saca Roque a medias. Insiste ahora por la derecha Ramón, la corre Ramón, vuelve para la marca Milton Maciel. Insiste Roque, engancha Roque, 95:20. Se va el partido, el Pollo Recalde para la brecha, tiempo cumplido. Ramón Sosa no podía, habrá saque de costado. Lateral por Olimpia, Juriadosa dice que esto no va más. Se ha terminado el partido, se ha terminado, solamente va a revisar si hay algún penal o no en el área de Olimpia. Es la indicación de Juriadosa, Jota. Sí, hay un agarrón entre Chelo y Servio, pero Servio se delata con el agarrón él mismo. Chelo también lo agarra, pero se agarran los dos. Me parece que se van a complicar. No, nada, dijo el VAR, señoras y señores, se ha terminado el partido, se ha acabado la historia allí en Para Uno, el clásico más añejo, Olimpia 2, Guaraní 1, final en Para Uno. Terminó el partido, lo relató Chipi Vera.